Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con la novela Un soldado a la deriva en Poniente, capítulo 6 al 7. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 6, camino a Arenal a caballo digno de un noble, con ropas de hombre y camino al mayor torneo que los 7 reinos jamás habían visto. Naerys reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. Apenas 2 meses atrás, vagaba por una vida que parecía haber dejado atrás sus mejores años, recelosa de las intenciones de su noble primo y sin perspectivas dignas de mención. Ahora, era senescal de un noble digno del título, ganando más de 2 dragones de oro al año. El noble provenía de una tierra que parecía un paraíso, e incluso le estaba enseñando a luchar. No hubo insinuaciones sutiles de que debía unirse a él en su lecho, ni se habló de recompensa. Naerys Butters reflexionó sobre Steve Rogers y lo consideró uno de los pocos hombres buenos que había llegado a conocer. Cabalgaban por las tierras de los ríos, su grupo de 5, y Naerys fijó la mirada en el objeto de sus pensamientos. Él no la había invitado a su lecho, y además de su buen carácter, creía saber por qué. En un momento de tranquilidad, lo vio contemplando un pequeño relicario que ocultaba el retrato de una mujer con una leve sonrisa y rizos sueltos. Ya fuera por la distancia o por la muerte, era obvio que estaban separados, y que esta misteriosa mujer aún poseía su corazón. Decidió entonces ayudar a Steve a evitar las artimañas de las jóvenes nobles y las maquinaciones de sus madres casamenteras, porque seguramente no las reconocería por lo que eran. Y si ella también estaba sofocando silenciosamente los brotes de su propio afecto, bueno, eso era asunto suyo. Zancada veloz caminaba lentamente bajo ella mientras continuaban hacia el norte por el camino real. Delante, Steve se turnaba para conducir la carreta, mientras Robin y Toby cabalgaban a cada lado, pendientes de cada palabra. Sintió una mueca al verlo. Un hijo de arquero y un niño de un clan montañés, cada uno montado en un caballo digno de un señor, mientras que el verdadero señor sostenía las riendas de un par de mulas. Robin montaba a horcajadas sobre Furia como un saco de zanahorias, mientras Toby cabalgaba como si hubiera nacido en la silla de montar. El caballo del chico era comparable a Furia, y no por primera vez, Naerys se preguntó cómo un mercenario viajero había llegado a poseer 3 caballos dignos del establo de un noble. Los chicos rieron cuando Steve terminó su relato, algo sobre un forzudo de piel verde y el estafador de lengua plateada que lo había deshonrado. Naerys oyó un constante retumbar de cascos tras ella. Un momento después, Kedry se acercó a ella en el enorme corcel ruano al que llamó Flor Roja. «Tu pupilo se lleva bien con Steve y Robin», dijo Naerys. Kedry asintió. Entre el yelmo que llevaba y su expresión pétrea, era imposible saber qué sentía. «Le hace bien», hizo una pausa. «Le hace bien». Naerys respondió con una sonrisa educada y volvió la mirada al frente. Tras una semana viajando con Kedry y Toby, Naerys se había dado cuenta de 2 cosas. Una, que ambos tenían algo que ocultar, y 2, que Kedry era un mentiroso terrible. Steve parecía muy consciente de lo primero y se conformaba con que compartieran su tiempo libre, y Naerys, por supuesto, seguiría su ejemplo, pero fue lo segundo lo que la puso nerviosa. Kedry era consciente de sus defectos, pero en lugar de intentar disimularlos con objeciones educadas, aparentemente había decidido que interrumpirse a media frase y luego cambiar de tema descaradamente era la solución. «¿Estás deseando que llegue el torneo?», preguntó Kedry. Naerys contuvo un suspiro. Al menos era una mejora respecto a evitar la conversación por completo. «Mucho mejor», dijo. «En lo que a torneos se refiere, este promete ser especial». «¿Has asistido a alguno antes?», preguntó Kedry. «No, jamás», dijo Naerys con un bufido. «Soy una bastarda de una casa pobre». Lo admitió con facilidad, ahora que era una mujer adinerada, cuando en Punta Afilada había sido algo vergonzoso, bien conocido pero rara vez mencionado. «¿Un bastardo?», preguntó Kedry. «¿Pero dónde están tus cuernos?». Le tomó un largo momento, un momento que comenzó con un nudo en el estómago mientras se preparaba para el rechazo, pero entonces vio una leve mueca en la comisura de la boca de Kedry. Balbuceó. «Mantengo mis cuernos escondidos en compañía educada», dijo, «así que no sé por qué los he guardado aquí». Una risa aguda y clara escapó de la garganta de Kedry. Los 3 chicos que iban delante se volvieron, interrumpidos por su conversación, y Kedry se limitó a reír entre dientes. Los chicos se giraron, pero no antes de que Naerys viera una leve sonrisa en el rostro de Toby. «Siempre me dijeron que los bastardos eran seres feos, rencorosos e intrigantes», dijo Kedry.
Teniendo en cuenta quién me lo dijo, debería haber sabido que era mentira. ¿Quién te dijo esas cosas? Preguntó Naeris. Un caballero que mi padre conoció, dijo Kedri. Ah, dijo Naeris. Kedri era mucho mejor diciendo verdades engañosas que mintiendo, se había dado cuenta. Durante mucho tiempo, el único ser que conocí fue mi primo, que no era el mejor de los hombres. Pero con Steve he conocido a muchos más, algunos geniales, otros comunes y corrientes. Se encogió de hombros. Son solo hombres. Están llamados a ser los mejores de nosotros, dijo Kedri frunciendo el ceño. Naeris no hizo mención del refinado acento de Vale que había brillado brevemente, solo emitió un vago sonido de acuerdo. ¿Cómo está tu brazo? Preguntó Kedri. Sanando, dijo Naeris, tensando con cuidado la extremidad en cuestión. El primer día había sido el peor. Cada movimiento fallido le provocaba un dolor punzante en la herida, pero ahora podía sujetar las riendas de zancada veloz sin apenas una punzada. Steve dijo que debería poder volver a hacer ejercicios ligeros en cuanto lleguemos a Arrenal. Es muy bueno que te entrene, dijo Kedri. No muchos pensarían que es cosa de mujeres. Es muy amable de su parte, dijo Naeris, mirando a Kedri de reojo con los ojos entrecerrados. Podría ayudarte cuando te recuperes, dijo Kedri con frialdad. Sé que Steve no usa espada, y tú la manejaste bien contra los bandidos. Oh, dijo Naeris. Sí, te lo agradecería. Observó cómo una sutil tensión abandonaba los anchos hombros del mercenario. Oh, pensó, y lo miró de nuevo. Tenía pestañas largas y ojos soñadores, y al lado de cualquiera que no fuera Steve habría parecido musculoso. Solo le habían ofrecido una lección de espada, pero su intuición le decía que aún quedaba algo por decir. Steve ha hecho mucho por mí y por Toby, dijo Kedri. Quisiera corresponderle su generosidad. Lo agradecerá, dijo Naeris. Pero no creo que te haya pedido que te unieras a su séquito porque quisiera servir. Kedri miró hacia adelante. Ya no podían oír la carreta, y los chicos seguían acosando a Steve para que les contara historias. Me paga 2 dragones de oro al año, dijo. Te dijo que lideró a un grupo de campeones en su tierra natal, dijo Naeris, y Kedri asintió. Creo que solo quiere formar un grupo de compañeros. La paga es solo su compensación por cómo se hacen las cosas aquí. Eso sería genial, dijo Kedri. Quizás podríamos aventurarnos por los reinos, corrigiendo errores e impartiendo justicia. Eso estaría genial, dijo Naeris riendo. Deberías sugerírselo después del torneo. No podía presumirlo, dijo Kedri. Steve se ofreció a pagar la entrada de Robin al concurso de tiro con arco a los 10 minutos de conocerlo, dijo Naeris. No le importa mucho lo que es adecuado. Empiezo a notarlo, dijo Kedri. No he conocido a otro noble que pueda luchar como él y luego dar la vuelta para brindar ayuda. Fue admirable. Naeris estuvo de acuerdo, pero más impresionante fue cómo Steve había cambiado la forma en que sus dos nuevos compañeros lo veían, especialmente Toby. Había sido cauteloso y desconfiado, sin avergonzarse de aceptar la ayuda de Steve porque tenía dinero y lo necesitaban, y ahora estaba casi pendiente de cada palabra suya. Más que Steve matando a 5 hombres en un instante, fueron sus acciones y su cariño después de la pelea lo que sembró las semillas de la lealtad. Naeris reconoció que le había sucedido a otra, pero no pudo decir cuándo le había sucedido a ella. Fue después de que agrediera a su prima, solo para darse cuenta de lo que significaba para ella y disculparse. ¿Fue cuando le confió su pequeña fortuna como su senescal? ¿O fue algo más gradual, que se fue construyendo a medida que viajaban juntos por Medio Poniente? No lo sabía. Estoy segura de que te enseñaría lo que sabes si se lo pidieras, dijo, guardándose sus pensamientos para sí misma. Kedri pareció intrigado por un momento, antes de parecer recordar algo. Soltó un pequeño suspiro. Quizás, dijo. Quizás. No tenemos a dónde ir después de Arrenal, así que tienes tiempo para decidir, dijo Naeris. Decide si quieres compartir este secreto tuyo que te hace reacio a aceptar ayuda, pensó. En voz alta, dijo. A ningún sitio, salvo a un lugar seguro donde guardar las ganancias de Steve en combate cuerpo a cuerpo. Pensé que estaba bromeando cuando habló con tanta seguridad de la victoria, dijo Kedri. Creo que haré algunas apuestas, dijo Naeris, tanto en el torneo como en la caverna, si logro convencerlo. ¿No crees que su físico asustará a la gente? Preguntó Kedri. ¿O que podría perder? Hay un tonto en cada taberna, dijo Naeris, y lo vi vencer a Ben el barrigón en una pulseada. ¿De la hermandad de Kingsword? Preguntó Kedri, acercando a su caballo.
¿No te has enterado? Preguntó Naeris. Pensé que la noticia ya habría corrido por todo el cuello. No he ido a una taberna en un mes, dijo Kedri. Déjame contarte cómo llegó a su fin la Hermandad del Bosque Real, dijo Naeris, inclinándose. El camino continuó y ellos también, compartiendo historias y viendo pasar el país. Puede que aún no confiaran del todo el uno en el otro, pero con el tiempo lo harían, y por ahora, eso era suficiente. Capítulo 7, el torneo de Arrenal. Los primeros días, festines y enemigos. Arrenal era un monumento. Sus muros medían 30 metros de altura, aunque fueran 3 metros, y se extendían lo suficiente como para que Steve pudiera compararlo favorablemente con algunas de las maravillas antiguas de su propio mundo. Apenas podía ver las cimas de 5 enormes torres elevándose desde su interior, cuyas alturas se doblaban y fundían como si hubieran estado sometidas a un calor intenso. Dominaba el gran lago llamado Ojo de Dios y, al parecer, había sido construido por algún tirano antes de que los Targaryen conquistaran el continente. Fuera lo que fuese, Steve pensó que era lo suficientemente imponente como para albergar lo que se consideraba el mayor torneo de la historia de Poniente. Definitivamente podía imaginar que lo llamaran el más concurrido. Aún faltaban 3 días para la salida oficial y, cuanto más se acercaban al castillo, más concurridos se volvían los caminos. Caballeros solitarios, campesinos esperanzados, comerciantes que vendían a ofrecer sus mercancías, incluso nobles menores y sus séquitos, todos habían congestionado los caminos hacia Arrenal. El derecho de paso se había convertido en un tema muy disputado entre los grupos, y Naeris, Robin y Toby se vieron envueltos en discusiones a gritos con comerciantes y nobles demasiado lentos que les exigían que se apartaran. En una ocasión memorable, Steve se desató contra un noble particularmente exasperante con toda la furia de Brooklyn. Su lenguaje rimbombante les provocó abucheos de quienes estaban lo suficientemente cerca como para oírlos y, posiblemente, la enemistad de por vida del noble en cuestión. Pero lo habían logrado, y con tiempo de sobra. Hicieron fila en la puerta principal del castillo, esperando a que los que iban delante fueran revisados y se les permitiera la entrada. Steve no podía ver que su grupo fuera rechazado, pero sería incómodo si tuvieran que esperar afuera hasta que pudiera lograr que Barristan diera una buena palabra por ellos. Finalmente, les llegó el turno, y se acercaron a los guardias que custodiaban la puerta. Steve iba a la cabeza, Naeris, Kedri y Toby a caballo detrás, mientras Robin conducía el carro en la retaguardia. Incluso desde fuera, podía ver los agujeros asesinos en el túnel que atravesaba la muralla. No querría ser él quien tomara este castillo. A menos que tuviera artillería, claro. Los guardias los captaron de un vistazo. 5 hermosos caballos, un carro con posesiones y guiados por un hombre con una armadura como nunca antes habían visto. Mi señor, bienvenido a Arrenal en nombre de Lord Went, dijo el aparente portavoz. Si nos permitiera conocer su nombre y su negocio. Señor América, aquí para participar en el torneo, dijo Steve. Por todo lo sagrado, Tony y Bob jamás lo sabrían. ¿Y este es el número total de su séquito, mi señor? Preguntó el hombre, observándolos. Había un atisbo de reconocimiento en sus ojos. Somos todos, dijo Steve. Vio a un joven con túnica tomando notas detrás de los guardias, con una cadena corta colgada del cuello. Entonces sean bienvenidos en estas tierras mientras se comporten como huéspedes, dijo el guardia. Les indicó que pasarán. Steve empujó a Fury hacia adelante, pasando a la sombra de la gran muralla. Habían llegado a Arrenal. Incluso después de atravesar las murallas del castillo y llegar a los terrenos, aún se sentía como si estuviera fuera de la estructura. Así de grande era el interior. Los terrenos eran extensos, como mínimo, y las torres se alzaban a alturas vertiginosas. Demonios, podrían incluso ser tan altas como la Torre de los Vengadores. Y las torres eran solo el comienzo. A la derecha, lo que olía a un enorme establo se extendía a lo largo de la muralla que acababan de atravesar, mientras que a la izquierda había un conjunto de edificios que resonaban con el choque de metal contra metal. Una herrería y una armería, al menos. Este lugar es enorme, dijo Toby, hablando desde detrás de Steve. Probablemente podrías celebrar todo el torneo dentro de sus muros, dijo Kedri. Llevaba puesto su yelmo, ocultando sus rasgos. 3 días antes del torneo, y ya hay un pequeño pueblo, dijo Naeris, señalando con la cabeza hacia el patio exterior del castillo. Entre los establos y las torres se extendía lo que antes era terreno abierto, pero ahora estaba lleno de tiendas y estructuras temporales de diversos tamaños y calidades.
Parece que es ahí donde acamparemos, dijo Steve, y comenzó a guiarnos, siguiendo un camino desgastado en la tierra desde la puerta hasta el campamento. Sin decir palabra, Toby pasó trotando en su caballo, explorando el camino. Mejor que algunas torres, dijo Kedri. Miró a su protegido con el ceño fruncido, pero no lo llamó. ¿Por qué? Preguntó Steve. Dicen que están embrujados por las víctimas de la maldición del castillo, dijo Kedri. Desde que Arrenoare lo construyó, este ha sido un lugar de mal agüero. Parece que estás familiarizado con su historia, dijo Naeris. Justo lo que todo el mundo sabe, dijo Kedri. Steve guió a Fury alrededor de un par de hombres que arrastraban una pesada caja, recorriendo el pequeño pueblo. Parecía que este era el lugar donde los menos poderosos y adinerados se preparaban para el torneo, y eso le parecía bien. A pesar de no ser los primeros en llegar, aún había muchos lugares privilegiados para acampar. ¿Seguro que no quieres hacer una habitación en la tienda, Kedri? Preguntó Steve. Hay espacio de sobra. Kedri observó la masa de tiendas. Había senderos principales que separaban las hileras de viviendas, pero eso era todo lo organizado que podía haber. Los caballeros errantes acampaban junto a los mercaderes, junto a los artesanos. Creo que aceptaré tu oferta, dijo. Parece que la privacidad sería difícil de conseguir de otra manera. Toby regresó trotando. Encontré un buen sitio al otro lado del campamento, junto a este viejo edificio en ruinas. Creo que es un septo o algo así, pero nadie quiere acampar cerca. ¿Alguna objeción? Preguntó Steve. No hubo objeción, así que siguieron a Toby mientras este giraba para guiarlos. Mientras avanzaban, Steve observó a los demás ocupantes del campamento. Muchos mostraban signos de una vida dura, y los caballeros errantes que vio llevaban armaduras apenas mejores que las que Kedri había llevado antes de que finalmente se rindiera. De las 5 grandes torres, solo 2 parecían tener algún uso. Supuso que la realeza y los nobles de mayor rango se alojarían allí a su llegada. El resto parecía ceniciento y ruinoso. Las sombras que proyectaban eran, de alguna manera, más oscuras. Allá vamos, dijo Toby. Habían llegado a un terreno con césped aún verde, lejos de los senderos trillados que rodeaban el resto del campamento. Su vecino más cercano estaba a unos 9 metros de distancia, mientras que otros casi parecían rehuir el septo en ruinas, o quizás el espectro de la torre en ruinas que se alzaba tras él. Un viento frío los azotó. ¿No se supone que este lugar está embrujado? Dijo Robin desde el carro. Steve resopló. Vamos, acomodémonos. Luego podemos echar un vistazo. El carro fue colocado en su lugar y los caballos fueron atados a él con acceso al alimento. El montaje de la tienda del pabellón se realizó rápidamente con la facilidad que da la práctica, y en poco tiempo tenían sus propias habitaciones asignadas dentro, junto con una especie de sala de recepción en la entrada que Naeris insistió en tener. Es la primera vez que tengo una habitación para mí solo, dijo Toby, mientras corría hacia la habitación que había reclamado. Steve sonrió ante la emoción del niño. Ahora que ya estaban instalados, podía explorar el lugar. Tenemos 3 días para que empiece el torneo, dijo Steve, reuniendo a sus compañeros en la sala de recepción. En ese tiempo quiero equipar a Kedri y Toby, recopilar información sobre el torneo y explorar los terrenos del castillo. Toby abrió la boca para decir algo. Y te pediré que cuides de los caballos, Toby, que les busques un establo. Toby cerró la boca. Deberíamos reabastecernos antes de que este lugar se llene de nobles, dijo Naeris. Si llega el momento, los comerciantes podrían darles preferencia. Podemos hacerlo, dijo Steve. Kedri, Robin, ¿alguna sugerencia? Kedri negó con la cabeza y Robin se encogió de hombros. ¿La taberna? Sugirió el chico. Dijiste que me invitarías a una copa. Steve puso los ojos en blanco. Naeris, mejor llévate a Toby para que lo equipe. Kedri y yo buscaremos un herrero, y Robin puede vigilar nuestra tienda. Realmente no necesito ropa nueva, dijo Toby. Steve observó con recelo la ropa gastada y rala del chico. Por lo que podía ver, el chico había estado usando la misma ropa desde Brindlewood, encontrara o no un arroyo donde lavarla. Pongámonos de acuerdo en que no estamos de acuerdo y digamos que sí, dijo, y Toby pareció rebelarse. Aceptará tu generosidad si sabe lo que le conviene, dijo Kedri, mirando a su pupilo. Toby murmuró para sí mismo, enfurruñado, pero a ojos de Steve parecía complacido bajo su aire agobiado. De acuerdo, dijo Steve. Nos vemos aquí en 1 hora y nos vamos. Se marcharon, dejando atrás a Robin.
El niño ya parecía aburrido, dejándose caer en el suelo de la tienda. ¿Qué tal un gatito?, les gritó. O una. La trampilla de la tienda se cerró, apagando su voz, y cada uno siguió su camino, Steve y Kedri hacia la herrería que había visto cerca de la puerta principal del sur, mientras Naeris y Toby llevaban los caballos hacia los grandes establos. Al llegar, encontraron no solo una herrería, sino varias, todas en llamas y ocupadas en un edificio que se extendía a lo largo del muro que la cubría. Los aprendices forjaban herraduras, los maestros forjaban espadas y armaduras a martillazos, y los ayudantes se apresuraban a llevar el producto de su trabajo a un edificio cercano, perpendicular a la herrería. A ojos de Steve, no había nada comparable al trabajo que había visto en el taller de Tobomot en Desembarco del Rey, pero el trabajo parecía de suficiente calidad. ¿Has pensado en qué armadura quieres?, preguntó Steve. Nunca he usado una como la tuya. Se dio un golpecito en el peto azul de su traje. Kedri examinó las armaduras expuestas ante las forjas. Estoy a favor de la justa, así que se necesita cierto nivel, pero, no te preocupes por el precio, dijo Steve. Tengo poco menos de 80 dragones dorados y pronto tendré muchos más. ¿Qué te parece un poco de esa media armadura?, dijo Steve. Con eso, un escudo y ese yelmo que llevas te bastará para el torneo, y no creo que quieras un conjunto completo de armadura que no esté hecho específicamente para ti. Kedri asintió lentamente. Tienes razón. Lo que gane me permitirá comprarme una buena armadura. No te preocupes por eso, dijo Steve. Yo me encargo. Mi señor es generoso, solo es dinero, dijo Steve. Vamos, veamos a ese herrero. Se acercaron a un hombre que estaba templando una espada, y este levantó la vista al verlos acercarse. ¿Armadura?, preguntó. Medio plato, dijo Kedri. ¿Reemplazo?, preguntó el herrero. ¿Ya? Bandidos en la carretera, dijo Kedri. ¿Algo más? Un escudo no habrá ninguna heráldica, advirtió el herrero, mirando la estrella en el pecho de Steve. Kedri dudó, pero Steve intervino. Está bien, dijo. Siempre y cuando lo mantenga con vida durante la justa. Sí, servirá, dijo el herrero. Nos costaría la vida si fabricáramos acero de mala calidad para este torneo. Silbó, y un aprendiz llegó corriendo. Termina esto, muchacho, y enséñame tu trabajo antes de enviarlo a la armería. El muchacho lo cogió y se fue, y el herrero miró a Kedri con aire evaluador. Vamos a equiparte. La prueba de armaduras terminó durando casi una hora, y Steve los dejó solos, prefiriendo observar y escuchar cómo los recién llegados entraban poco a poco por la puerta y los invitados se dirigían en todas direcciones. Captó algunas cosas, como que no se esperaba la llegada de los Lords Paramount ni de la realeza hasta el día anterior al inicio del torneo, que corrían rumores de que solo participarían caballeros y nobles, y que se esperaba la aparición del propio rey, la primera en meses fuera de la Fortaleza Roja. Incluso vio a algunos caballeros errantes lanzándole miradas furtivas, así como el símbolo de la estrella en su pecho. ¿Querías comprarle algo a Toby?, preguntó Steve, pensando que la prueba estaba a punto de terminar. Una lanza, quizás, dijo Kedri. Había pensado empezar a enseñarle a usar la aguja. Eso le vendría bien, dijo Steve. Quizás le quite algo de energía. Kedri soltó una risa sin alegría. No hace falta más razón, de verdad. Hemos terminado, mi señor, dijo el herrero. ¿Necesita un sirviente para llevar la armadura? No, ya lo tengo, dijo Steve. Guárdalo en una caja. El herrero dudó, pero solo por un momento. Como usted diga, mi señor. Salió a buscar una caja. Steve notó que Kedri lo miraba fijamente. Tengo algo en la cara. Kedri respiró brevemente y negó con la cabeza. Nada, Steve. El herrero regresó y comenzó a preparar la armadura. ¿Cuánto fue eso?, preguntó Steve. 5 dragones dorados, mi señor. Steve desabrochó una de las bolsas de su cinturón y sacó el oro. Gracias. El oro desapareció en el cinturón del herrero. Por supuesto, mi señor. 7 le favorecen en el torneo. Desapareció de nuevo en la herrería. ¿A la tienda?, preguntó Kedri. A la tienda, confirmó Steve. Ya habían conseguido todo lo que buscaban. El resto del día, el grupo se dedicó a sus recados, a instalarse en su campamento para las próximas 2 semanas y a familiarizarse con el entorno. Steve dio un paseo por los terrenos del castillo, lo que le llevó casi todo el día, pero se llevó su libro de arte y, al regresar, había llenado una página con sus observaciones.
Algunos podrían haberlo considerado sospechoso, pero simplemente no quería perderse en los extensos terrenos. Ya era muy tarde cuando regresó, y todos estaban reunidos en su tienda. El tiempo restante para el inicio del torneo pasó rápido, pero no tanto como para que no pudieran disfrutar en el Salón del Cazador, un edificio cerca de las puertas, que había sido reconvertido en taberna. Fue allí donde Naeris cumplió su promesa de ganar dinero a costa de Steve, atrayendo a los incautos a competiciones de fuerza con él. Tras varias copas, Kedri y Robin se unieron a la acción, ganando cada uno una modesta cantidad de oro entre quienes se consideraban lo suficientemente fuertes. Había más oro por ganar, pero no había necesidad de crearse enemigos, y al final todos se divirtieron, incluso aquellos que lamentaban enfrentarse al hombre que, según se rumoreaba, había matado al caballero sonriente de un solo puñetazo. Durante la velada, Steve habló con muchos caballeros errantes esperanzados y logró averiguar el programa del torneo. Los 10 días siguientes se desglosaban así. Primer día, fiesta de bienvenida, festividades, pelea confusa, justar justa y carrera de caballos justa y lanzamiento de hachas justa y tiro con arco, final de combate cuerpo a cuerpo, finales de la justa, fiesta de celebración de la victoria, fiestas, fiesta de la despedida. La noche terminó casi como Steve esperaba. Naeris lo obligó a cantar una vez más, y él mismo, de alguna manera, dirigió a un bar lleno de caballeros y hombres de armas borrachos en una entusiasta interpretación de Fat Bottomed Girls entre vítores estridentes. El día siguiente pasó rápido, y también el siguiente, y entonces llegó el momento. El torneo había llegado. El primer día del torneo en Arenal amaneció brillante y despejado, sin una sola nube en el cielo. El aire parecía vibrar con la anticipación de los cientos de personas que habían venido a probar suerte, todos soñando con la victoria que cambiaría sus vidas para siempre. El desayuno transcurrió en silencio, compartido alrededor de la pequeña fogata que habían encendido junto a la entrada de su tienda. El campamento había crecido en los últimos días, pero aún contaban con un espacio cómodo para ellos solos. Pocos deseaban acampar demasiado cerca del septo en ruinas. Escuché un rumor de que están restringiendo la justa, dijo Robin. La boca de Kedri se tensó en una fina línea, pero no dijo nada. ¿Cómo es eso?, preguntó Steve. Solo para señores y nobles, dijo Robin. Aunque solo lo conseguí de un caballero errante. Steve frunció el ceño. No era de los que mantenían a los demás fuera arbitrariamente, y Kedri era un buen guerrero. Vería qué podía hacer. Lo solucionaremos, dijo. ¿Aún quieres probar suerte con el arco, Robin? No hace falta suerte, dijo Robin. Ese bolso es mío, estoy seguro. Su sonrisa no tardó en acompañar sus palabras. ¿Y tú, Naeris? ¿Te apuntas a la refriega?, preguntó Steve. Naeris puso los ojos en blanco, una costumbre que había heredado de él. Te inscribiré en el torneo de cantores, le advirtió. Steve hizo una mueca al recordar la noche en la taberna. Creo que ya he cantado bastante por ahora. Quiero probar la carrera de caballos, dijo Toby de repente. ¿Estás seguro?, preguntó Kedri, mirándolo fijamente. Steve se mordió la lengua, sintiendo que había más en esto de lo que era evidente. Toby asintió. Sí, dijo. Será una carrera difícil, pero puedo hacerlo. Si estás seguro, dijo Kedri, aparentemente satisfecho. Montaré a Klaus, dijo, nombrando a uno de los otros caballos de Kedri. Es una buena caballo. Terminaron de desayunar, y mientras limpiaban, una ola pareció recorrer el campamento, con cabezas giradas y susurros alzándose. Parecía haber algún clamor en las puertas. Se oían voces emocionadas, pero no preocupadas. «Échale un vistazo», preguntó Steve a los demás. «Me quedaré aquí para vigilar la tienda», dijo Robin con un suspiro. «No, lo haré yo», dijo Kedri. Steve le hizo un gesto de agradecimiento a Kedri. Los cuatro partieron, uniéndose a la gente que se dirigía a la puerta en busca de espectáculo. Al llegar, ya había bastante gente, pero no tanta como para que Steve no pudiera ver lo que sucedía. El rey había llegado. No tenía buena pinta y por los murmullos de la multitud que lo rodeaba, Steve pudo notar que estaban de acuerdo. Ha ido cuesta abajo en el último mes, dijo Steve. 7 de arriba, suspiró Naeris. Debió de haberse recuperado para el festín en la fortaleza. ¿Ese es? ¿Quién es ese que está delante de él? Steve entrecerró los ojos. Creo que es Jaime. ¿Qué pasa?, preguntó Toby. No veo nada. Aquí, dijo Steve, tomando a Toby por debajo del brazo y cargándolo sobre un hombro. ¿Tranquilo? Toby se retorció un momento. Sí.
Gracias. ¿Él es? Preguntó Robin. Lo es. Respondió Naeris. Steve casi los interrogó, pero luego vio a Jaime arrodillarse ante el rey, y luego Ser Gerald Hightower dio un paso adelante, espada en mano. La Guardia Real. ¿No es más joven que yo? Dijo Robin. La multitud permaneció en silencio mientras Jaime se arrodillaba, pero en cuanto empezó a levantarse, estallaron los vítores. Steve no podía ver el rostro del chico desde donde estaba, pero vio a Aerys levantar los brazos en respuesta a los vítores de la multitud. De alguna manera, Steve pensó que no eran para él. Vio al rey hablar brevemente con Jaime, antes de adentrarse en los terrenos del castillo y dirigirse a las torres. La multitud se apartó ante el monarca y su séquito, pero Jaime se quedó atrás. Steve devolvió a Toby al suelo y se volvió hacia los demás. Voy a felicitar a Jaime. Volveremos a la carpa, dijo Naeris. Las inscripciones para el evento abrirán pronto, así que nos prepararemos. Nos vemos allí, dijo Steve, y se abrió paso entre la multitud, sin perder de vista a Jaime por su armadura dorada y la nueva capa blanca que la adornaba. El chico caminaba despacio, como si acabara de recibir un golpe, así que Steve pudo alcanzarlo justo cuando llegaba a lo que debía ser su tienda. Jaime. Gritó. Jaime se giró al oír la voz y parpadeó al ver quién era. Lord America. Pensé que me habías llamado Steve, dijo Steve. Sí, por supuesto, dijo Jaime, pero era evidente que estaba preocupado. Quería felicitarte por tu ascenso, dijo Steve. Me refiero a tu nombramiento en la Guardia Real. Una sonrisa sardónica le torció la boca. Sí, un gran honor. Steve frunció el ceño. No eres feliz. Me han ordenado regresar a Desembarco del Rey, dijo Jaime. Después del torneo. Con la mayor urgencia, dijo Jaime. La reina y el príncipe necesitan protección. Steve miró a su alrededor. El callejón del campamento no estaba vacío, pero tampoco había mucho movimiento. Quizás deberíamos hablar adentro. Sean bienvenidos a mi tienda, aunque haya durado poco, dijo Jaime, mientras los guiaba hacia el interior. Dentro había un nivel de opulencia que Steve no esperaba. Ricos tapices carmesí colgaban de las paredes de lona, y el recibidor de la tienda estaba decorado con el mismo tipo de muebles que Steve había visto en su habitación en la Fortaleza Roja. Te está privando de la oportunidad de competir, dijo Steve. Así es. ¿No puedes convencerlo? Preguntó Steve. Jaime lo miró con incredulidad. ¿El rey? Solo me nombraron porque, se interrumpió. ¿Sabes? Me lo preguntaba, dijo Steve. Creía que la Guardia Real no podía heredar. No pueden, dijo Jaime, dejándose caer en una silla acolchada. ¿No eres tú el heredero de tu padre? Sí, lo era, dijo Jaime. Pero a Aerys le viene de maravilla. Tu padre es el primer ministro, la mano del rey, ¿verdad? Preguntó Steve. Renunció cuando el rey le dijo que me iba a nombrar, dijo Jaime. No entendí por qué. Inspeccionó la capa blanca que Hightower le había dado. No me la gané. Lo hizo para ofender a mi padre y robarle a su heredero. Eso parece rencoroso y miope, dijo Steve. Y esas son dos malas cualidades para un gobernante. Jaime miró fijamente a Steve, pero no dijo nada. Pero no creo que importe por qué te dieron esa capa. Ahora es tuya, continuó Steve, y lo que hagas con ella definirá quién eres, no de quién fuiste heredero. Hay quienes no estarían de acuerdo contigo, dijo Jaime. Puedes protegerlo, pero no tienes que ser él, dijo Steve. Ser guardia real no implica necesariamente cambiar tu forma de ser. ¿Y quién soy yo? Preguntó Jaime, retándolo. Había algo oscuro tras sus ojos. Eres un buen chico, dijo Steve. Y eres un caballero de Poniente. Jaime parpadeó. Piénsalo, dijo Steve. Tendré tiempo, dijo Jaime. Es un largo viaje hasta Desembarco del Rey. Tal vez me pase por allí algún día, dijo Steve. Te tomo la palabra, dijo Jaime. Se puso de pie. Steve, agradezco tus palabras. Tranquilo, dijo Steve. Te veré pronto, Jaime. Se dio la vuelta y salió de la tienda, dejando al joven caballero reflexionando sobre sus palabras. Jaime Lannister se quedó mirando la puerta de la tienda durante un largo rato. Steve regresó a su tienda y encontró a sus compañeros esperando para partir. Robin jugueteaba con su arco, mientras Robin y Naeris observaban a la gente pasar. Kedri vestía su nueva media coraza, con el yelmo ocultándole el rostro. La coraza no era nada del otro mundo, pero era útil y parecía de buena calidad. ¿Listos para dejar nuestra huella?
dijo Steve. Más que eso, dijo Robin, poniéndose de pie de un salto. ¿Cómo lo estamos haciendo? Parece que inscribirse va a llevar mucho tiempo en la fila, así que ¿qué tal si nos separamos, nos inscribimos en los eventos que queremos y nos reunimos afuera del salón? Dijo Steve. El salón del cazador, la taberna de las noches anteriores, se había reconvertido en el lugar donde los escribas anotaban los nombres de todos los que deseaban participar. Sí, dijo Kerry, dudando solo un instante. Iré con Toby a inscribirme en la carrera de caballos. Claro, dijo Steve. ¿Todos ya han comprado? Kerry, Robin y Toby asintieron. Su apuesta había casi duplicado el pago que habían recibido de Steve, y todos habían insistido en pagar su propia entrada. ¿Nos explicarán las reglas, verdad? Preguntó Steve. Es una tradición hacerlo antes del evento, dijo Kerry. Genial, dijo Steve. Vamos. El salón del cazador, junto a la puerta principal del castillo, estaba asediado por guerreros. No llevaban escaleras, la mayoría no llevaba armadura y formaban filas ordenadas, pero así lo hicieron. 5 filas serpenteaban alrededor del patio frente a la caverna, pero todas atravesaban las amplias puertas dobles que constituían la entrada principal. ¿Cuál crees que es cuál? Preguntó Steve. Esa será la justa, dijo Kerry, señalando una fila casi llena de hombres de armas con los tabardos de sus señores, algunos con un rollo de pergamino en la mano. Aquí y allá, a lo largo de la fila, había caballeros, pero en su mayoría hablaba de un evento cuyos participantes eran demasiado importantes para inscribirse. No sabría decir de los demás. Los dejo con eso entonces, dijo Steve. Nos vemos luego. Kerry y Toby ocuparon su lugar al final de la fila de justas, mientras Steve y Robin se dirigían a la taberna. Mientras caminaban, algunos de los que ya estaban en la fila los miraron, pero no hicieron ningún comentario. Se agacharon por las amplias puertas y observaron la sala. Las mesas y sillas que habían llenado el suelo en sus visitas anteriores habían desaparecido, y una única mesa larga se alzaba frente a la barra, en la pared opuesta. En la mesa se sentaban los escribas, y detrás de ellos se alzaban estandartes con los símbolos de los acontecimientos. Lanza, espada, hacha, arco y caballo, con los colores de los anfitriones. Negro y amarillo. Un par de hombres de armas estaban de pie a cada extremo de la mesa. «¿Ese eres tú?», dijo Steve, señalando con la cabeza hacia la línea de tiro con arco. «¿Estás bien?» «Sí». «Muy bueno», dijo Robin rápidamente, casi saltando sobre sus pies. ¿Nervios, emoción o un poco de ambos? Steve le dio una palmadita en el hombro y se dirigieron al final de sus respectivas filas. Al unirse a la fila, Steve recibió más miradas, pero estas eran de confusión. Les restó importancia. Puede que no llevara su traje ni su escudo, pero seguía siendo claramente un noble. Quizás no estaban acostumbrados a ver a alguien esperando en la fila. La fila avanzaba lenta y constantemente. Steve escuchaba las conversaciones de los hombres a su alrededor, pero no participaba. Al parecer, 2 hombres llamados Lord Robert y Lord John eran incluso favoritos para ganar la refriega, pero todos parecían creer que podrían derribarlos si tan solo los atraparan en el momento oportuno. Se rumoreaba que Guardia Real tenía más probabilidades de ganar la justa, y sobre la supuesta belleza de una mujer llamada Lady Dine. En un tono más tranquilo y furtivo, también hablaban de la apariencia del rey, pero no se detenían en el tema, y si lo hacían, sus compañeros los acallaban rápidamente. Steve estaba casi en la puerta, casi una hora después, cuando oyó murmullos de disgusto a sus espaldas. Miró hacia atrás y vio a un hombre con un elegante jubón que se pavoneaba entre los que hacían fila, con un sirviente pisándole los talones. Su destino era claramente la taberna. Steve lo observó mientras se acercaba. «Esperar en fila es para quienes no tienen la crianza adecuada», dijo el noble. «Podría haberte hecho esperar horas, así que no digas que te doy demasiadas órdenes». Steve lo dejó pasar, mirándolo de reojo como la mayoría de los hombres a su alrededor. Un consejo amistoso sobre modales no habría venido mal, pero a pesar de ser un noble, no era el Capitán América, y no valía la pena la molestia. Sin embargo, se fijó en los colores y el símbolo del hombre. La fila se alargó hasta que, finalmente, Steve se encontró al frente. El escriba, un hombre mayor y calvo, lo miró, aburrido e impaciente a la vez. ¿Nombre?, preguntó el hombre. «Señor América», dijo Steve. «¿Para la pelea, sí?», preguntó el escriba. «Así es. ¿A qué lado te unirás?». Steve frunció el ceño. «Perdón, ¿lado?». El escriba suspiró.
La melee es un evento de 7 bandos al estilo antiguo. Debes elegir un bando para unirte al principio. Se espera que actúes con la debida caballerosidad respecto a tu bando elegido. ¿Cuáles son mis opciones? Preguntó Steve. Tierras de la Corona, Tierras de la Tormenta, Dominio, Tierras del Oeste, Tierras de los Ríos, Valle, Torne, dijo el escriba. Levantó una mano. No te quejes de que no puedes nombrar el norte ni las Islas del Hierro. Yo no pongo las reglas. Me quedo con las Tierras de la Corona, dijo Steve. No tenía ninguna preferencia en particular, así que optar por el estado de la Casa Real parecía una buena opción para evitar rencores o disputas. Muy bien, dijo el escriba, anotando su elección junto a su nombre. ¿Quiere escuchar las reglas? Sí, gracias, dijo Steve. El escriba contuvo otro suspiro. El precio de la entrada es un dragón de oro. La melee inicial se desarrollará durante un día entero, dentro de 2 días, en una zona designada de bosques y campos a las afueras del castillo. Cada bando comenzará en su propia esquina. Si desmontáis, no estáis obligados a rendiros, pero vuestro oponente tampoco a desmontar. Por vuestro honor, debéis acatar todos los rescates. Esta no es una lucha a muerte, dijo con severidad. Cuando se hayan eliminado suficientes participantes, se dará por finalizado el torneo con 3 toques de cuerno, y la final se celebrará el 8º día del torneo en los terrenos del castillo. ¿Entendéis? Lo haré, dijo Steve. Por favor, deja tu marca aquí, dijo el escriba, ofreciéndole una pluma y un tintero. Por lo que Steve pudo ver, muchos antes que él simplemente se habían entintado los pulgares y luego los habían pegado al pergamino, pero también había sellos de tinta roja y algún que otro nombre garabateado desordenadamente. Steve tomó la pluma, desacostumbrado a usarla, y escribió cuidadosamente su nombre en inglés, antes de sacar una moneda de oro de su bolsa y entregársela. El escriba lo miró un momento antes de asentir. Gracias. Ya le hacía señas al siguiente hombre de la fila para que se acercara antes de que Steve empezara a alejarse. Steve observó la línea para el lanzamiento del hacha. Bueno, observarla no la haría avanzar más rápido. Casi 1 hora después, Steve salió de la taberna, inscrito en los eventos necesarios. De hecho, la fila de lanzamiento de hachas había sido más larga que la de combate cuerpo a cuerpo, a pesar de tener un premio menor. Quizás se debía a la menor habilidad y al menor coste requerido. 5.000 monedas de oro en premios seguían siendo algo insignificante. Al mirar a su alrededor, vio a Kedr y Toby cerca, regresando al campamento. Toby fruncía el ceño con furia, y Kedr tampoco parecía muy contento, pues discutían algo en voz baja. Steve los alcanzó a paso rápido. Está hecho y eso es todo, dijo Kedr. Tiene que haber otras maneras, dijo Toby. No puedes simplemente. Se quedó callado al ver a Steve acercarse. Mi señor. Steve sintió un destello de preocupación. Quizás debería haberse quedado con ellos. ¿Cómo te fue? Preguntó. No te han derribado, ¿verdad? Podemos volver y hablar con ellos. Gracias por su preocupación, pero no pude registrarme, dijo Kedr. Miró a Steve directamente a los ojos. ¿Entonces fue una falsa alarma por la limitación del campo? Preguntó Steve. No fue un problema, dijo Kedr. Fue un robo, eso fue, interrumpió Toby. ¿Dragón dorado solo para entrar? Escutió a un lado. La pelea fue la misma, dijo Steve. 3 lunas por el hachazo. Y la carrera de caballos, añadió Kedr. Pero supongo que eso no será un problema una vez que hayas ganado la pelea, dijo con una leve sonrisa en el rostro. No pasaremos hambre, eso seguro, dijo Steve. Vamos, volvamos a la tienda. Robin ya debería estar allí. Se dirigieron a su casa por el momento, superado el primer pequeño obstáculo del torneo. Parecía que se había estado preocupando por nada. Bueno, tenemos el resto del día hasta el banquete de bienvenida, dijo Steve. ¿Alguien tiene algo que hacer? Se habían reunido de nuevo en la sala de recepción de la tienda. Naeris había comprado unas sillas baratas y una mesa baja mientras compraba lo necesario para Kedr y Toby, así que la entrada ya no era una habitación vacía. Voy a ver los caballos, dijo Toby. No confío en que los mozos de cuadra hagan el trabajo. Creo que llevaré a Redblom a dar una vuelta, dijo Kedr. Se pone gruñón si está en el establo mucho tiempo. Puedo vigilar la carpa si quiere salir, Naeris, dijo Robin. Está bien, pero gracias, dijo Naeris. Pero, si pudieras traerme tinta y pergamino, te lo agradecería. Tengo un poco en mi mochila que puedes usar, dijo Steve.
Levantó una mano para evitar sus protestas. Úsalo. Cuando necesite más, puedes comprarme un poco. Entonces quizá practique un poco en los puestos de futbolín, dijo Robin. Ese premio no se va a ganar solo. Las dianas de tiro con arco están en el campo de entrenamiento, ¿verdad? Preguntó Steve. Creo que sí, dijo Robin. Te acompaño a ver si puedo echar un vistazo a la competencia. ¿Te apetece probar ese arco de acero? Preguntó Steve. Intenté dibujarlo antes de que papá lo vendiera y casi me disloqué el hombro, dijo Robin, haciendo una mueca. Lo dejaré pasar. Bien, dijo Steve. Ven a todos aquí atrás, digamos, 2 horas antes del atardecer. Todos dieron su consentimiento y reunieron lo necesario antes de irse por caminos separados. Kedr y Toby se fueron a los establos, Steve y Robin a los patios de entrenamiento que se encontraban entre las torres. Ese día, los terrenos del castillo estaban más concurridos, llenos de llegadas de última hora y concursantes ansiosos por inscribirse en sus eventos. El campamento crecía, pero pocos se apresuraban a instalarse tan cerca del septo en ruinas como su grupo. ¿Crees que la gente lo ve como un mal presagio? Preguntó Steve, señalando con la cabeza hacia las ruinas. Supongo que sí, dijo Robin. Llevaba el arco al hombro y un carcaj de flechas. Bajó la voz. Mi familia nunca tuvo mucho tiempo para septos y septones. ¿Por qué? Preguntó Steve. Por lo que había visto, el ateísmo no era tan común ni aceptado en ese lugar. Papá siempre dice que no hay mucha fe en la fe, dijo Robin. Que solo son un grupo más que solo busca su propio beneficio y su bolsillo. Caminaron en silencio mientras Steve reflexionaba sobre sus palabras. Su fe siempre había sido algo personal, a menudo tumultuosa y nada que ver con lo que el mito de sí mismo quería hacer creer. Algunos de los grupos que le pidieron una declaración de apoyo después de Nueva York se llevaron una buena impresión, eso seguro. Resulta que crecer sin padre, perder a su madre y luego presenciar la magnitud de lo que él ingenuamente había llamado el acoso de Alemania le facilitaron cuestionar su religión. Sé que mi Dios es diferente al tuyo, dijo Steve, pero algo que me ayudó fue recordar que Dios y la Iglesia son dos cosas distintas. Los septones pueden ser tan malos como cualquier otra persona. Pero el septón supremo es el avatar de los 7, dijo Robin. ¿Quién lo dice? Preguntó Steve. Bueno, la fe de los 7, dijo Robin. Si solo buscan llenarse los bolsillos, ¿por qué creerles? Preguntó Steve. Tu fe es entre tú y tu Dios. Si un septón te dice que los dioses te ordenan matar a un hombre, ¿lo harías? Bueno, no, ahí lo tienes. Si quieres creer, eso es asunto tuyo y de tu Dios. Con demasiada frecuencia, los sacerdotes tienen sus propios planes. Robin frunció el ceño, absorto en sus pensamientos. Supongo. Steve lo observó mientras continuaban su camino, pasando bajo la sombra de la Torre de los Fantasmas. No era la primera vez que hablaba con alguien sobre su fe, pero el problema de Robin parecía un poco diferente al de la mayoría, y tenía más que ver con su familia. Quizás habían tenido un encontronazo con un septón. Algo a tener en cuenta. Ahora no era el momento de indagar más. No hay nada malo en no creer en nada, agregó Steve, en caso de que hubiera leído mal las cosas. Uno de mis mejores amigos solo entró a una iglesia para ver el arte. ¿Es un noble pijo o uno de tus paladines? Preguntó Robin. Me refiero a un noble, no a un noble como tú. Papá dice que los nobles gastan su oro en todo tipo de cosas porque tienen mucho. Ambas, dijo Steve, sonriendo al pensar que Tony se oyera llamado noble pijo. Tony era más rico que Dios. ¿Más ricos que los Lannister? Preguntó Robin. Steve se tomó un momento para comparar la opulencia de la tienda de Jaime con el mueble bar de Tony. Fácilmente. Una mirada soñadora se dibujó en el rostro de Robin. Cuando gane el tiro con arco, yo también seré rico. Podré permitirme todo tipo de cosas. 10.000 monedas de oro es mucho dinero, dijo Steve. ¿Qué vas a comprar? Una mansión para mamá y papá, dijo Robin de inmediato. En el distrito rico. Y un lazo dorado para mí. Y. Hizo una pausa, mientras su entusiasmo se apagaba. Comida. Para pulgas. No está bien que la gente se muera de hambre mientras los nobles engordan. Se pueden hacer muchas cosas buenas con el oro y la voluntad de usarlo para ayudar a los demás, afirmó Steve. Bueno, no. Dijo Robin. Imagínate la cara de esos pijos cuando se den cuenta de que les he quitado el oro y se lo he dado a los pobres.
El truco es lograr que esos ricos te den más dinero para ayudar a otros por miedo a quedar mal o para tranquilizar sus conciencias, dijo Steve. Ningún noble renunciaría a su oro de esa manera, dijo Robin. El clamor del campo de entrenamiento comenzó a extenderse por el aire a medida que se acercaban a su objetivo. Te sorprenderías, dijo Steve, recordando las veces que había visto a Tommy azuzar y provocar el ego de otros miembros de la alta sociedad para que donaran a la causa que él defendía en ese momento. Mientras hablaba, el clamor crecía, y el patio de entrenamiento se les reveló al salir de la sombra de las torres y entrar en el patio de piedra fluyente. El patio no se limitaba a un patio como en la Fortaleza Roja, sino que parecía extenderse por los terrenos que se extendían en el interior de las grandes torres de Arrenal. El terreno en sí era extraño, y Steve entendía por qué lo llamaban piedra fluyente. Gran parte era irregular o irregular, e incluso parecía pequeñas olas en algunas zonas. En tiempos normales, Steve habría considerado imposible llenarlo solo con los residentes del castillo, pero con el ejército de invitados presentes para el torneo, estaba mucho más concurrido, con varios círculos en uso activo entre 2 o más combatientes. Lo que parecía ser la parte más plana del patio, a lo largo del muro noreste, se había reservado para que los hombres a caballo realizaran ataques a varios quintaines. Entre la torre de la pirámide real y la torre del terror, contra la pared del gran salón de banquetes, se había instalado un amplio conjunto de parapetos para tiro con arco. Incluso había una pequeña sección de lanzamiento de hachas. ¿Quieres que te ayude con las nalgas?, preguntó Steve. No, puedo arreglármelas, dijo Robin. Levantó el arco y se colgó el carcaj al hombro. De acuerdo. Estaré junto a los anillos si me necesitas, dijo Steve, asintiendo en su dirección. Se separaron, Robin bordeando el patio mientras Steve se adentraba más. El supersoldado echó un vistazo a los anillos. Eran 7 cuadrados de tierra compacta con una valla de madera que les llegaba a la cintura. Había una gran variedad de hombres presentes, algunos con ropas no mucho mejores que las de Steve, pero empuñando armas de calidad y atendidos por sirvientes, mientras que otros vestían armaduras tan parecidas a obras de arte que Steve casi dudaría en golpearlas si su dueño fuera tan ingenuo como para usarlas en una pelea de verdad. Una de las pistas tenía más espectadores que las demás, y Steve se dirigió hacia ella. Por el sonido de metal contra metal, un combate de práctica acababa de terminar. Un bramido y el rugido de la pequeña multitud lo confirmaron cuando se unió a ellos. En el ring, un hombre se alzaba sobre su oponente caído, con el martillo de guerra en alto en señal de victoria. Se deleitó con la adulación de la multitud por un instante, antes de acercarse a su derrotado enemigo y ofrecerle una mano para levantarse. El hombre la aceptó con lo que parecía un gruñido amistoso y fue ayudado a ponerse de pie, antes de recuperar su espada, que yacía en el suelo. ¿No hay nadie más?, preguntó el hombre con una amplia sonrisa. Parecía poseído por el espíritu del patio, el entusiasmo de todos los presentes lo alimentaba. Sí, te haré entrar en razón, Baratheon, dijo un hombre con una maza y un escudo, agachándose bajo la barandilla ante los vítores de los espectadores. ¿Cómo crees que lo perdió todo para empezar?, preguntó otro joven, y los vítores se convirtieron en abucheos. Llevaba una cabeza de lobo cosida en su gambesón. Steve se acomodó para observar cómo los combatientes se evaluaban. Como mínimo, podría aprender un par de cosas sobre el manejo del martillo en una pelea. La multitud guardó silencio, esperando el primer golpe. El corpulento Baratheon se adelantó, blandiendo el martillo con precisión casi quirúrgica. Su enemigo retrocedió, aparentemente anticipándose, y atacó con su maza, solo para ser sorprendido por el repentino giro del martillo. Este se estrelló contra un escudo levantado apresuradamente, dejándolo tambalearse. Los espectadores prorrumpieron en gritos de aliento y consejo, apoyando a su guerrero elegido. Mientras continuaba el combate, Steve observaba con ojo calculador. El martillo que Baratheon usaba tenía más en común con su nueva arma que el Mjolnir, y aprendía con solo observarlo, incluso si pretendía blandir su propia arma con una sola mano. El espectáculo parecía más un combate de boxeo o un evento deportivo que cualquier otra cosa. Hubo una rápida ráfaga de golpes de ambos hombres, y el que empuñaba la maza intentó un gancho y tirón con su escudo, pero Baratheon se abrió paso con fuerza y lo derribó al suelo con un hábil movimiento de pies. Su martillo se clavó en el suelo junto a su cabeza un instante después. Casi, dijo Baratheon, mientras extendía una mano hacia su enemigo caído.
La próxima vez te tendré, dijo el hombre, refunfuñando pero de buen humor mientras aceptaba la ayuda para levantarse. Quizás la próxima vez podamos tener un barril de cerveza en el banquete de esta noche, dijo Baratheon. Ja. No tienes ninguna oportunidad, señor de la tormenta, dijo el hombre. ¿Estás listo? La escena degeneró en más palmadas en la espalda y bromas cuando otro par de hombres se acercó para entrenar. Steve consideró quedarse a observar, pero cuando los luchadores comenzaron a atacarse con espadas, decidió que sería mejor aprovechar su tiempo en otra parte. Al otro lado del patio, Robin se había instalado en los parapetos de tiro con arco, y Steve se abrió paso entre la pequeña multitud para acercarse a él. Robin regresaba de su objetivo elegido cuando llegó Steve, con el carcaj lleno de flechas, mientras inspeccionaba las plumas de otra que tenía en la mano. Los parapetos estaban colocados en carriles, y los arqueros disparaban hacia dianas colocadas contra el muro de piedra del comedor principal de Arenal. Recuperar las flechas parecía hacerse por cuenta y riesgo del arquero, pues cada uno esperaba que sus vecinos al menos pudieran mantener sus disparos en su propio carril. Steve pensó que aquí no había nada parecido a las normas de Osa. ¿Te sientes seguro?, preguntó. Hay muchos buenos arqueros aquí, dijo Robin. Su habitual fanfarronería desapareció, y clavó algunas flechas en el suelo, preparándose para otro intento de dar en el blanco. Me han dicho que aquí se puede ganar algo de oro, dijo Steve. Robin esbozó una leve sonrisa. Hacía mucho que no veía a un arquero mejor que yo, admitió. Poniente es mucho más grande que Desembarco del Rey, dijo Steve. Siempre hay un pez más grande. Sé que no soy el mejor arquero de los reinos, dijo Robin, con un tono frustrado. Pero se supone que los mejores arqueros son gente como Ulmer y Fletcher Dick, no el hombre del carril de al lado. Steve miró al hombre del carril contiguo. Llamaba la atención, sobre todo porque no tenía ni un pelo en toda la cabeza, y también porque su objetivo estaba lleno de flechas con forma de cabeza de lobo. El hombre sin pelo lo miró a los ojos brevemente, pero apartó la mirada rápidamente. Ha estado abriéndose camino a través de los sellos de las grandes casas, dijo Robin con una desesperación casi fingida. Bueno, tienes unos días para practicar, ¿verdad?, dijo Steve. Robin le dirigió una mirada muerta. ¿Qué pasa si no ganas el evento?, preguntó Steve, más serio. ¿Me perderé miles y miles de dragones dorados?, preguntó Robin. ¿Tienes alguna deuda que desconozco?, preguntó Steve. ¿Morirá alguien si no ganas? No, pero, vas a perder lo que me han dicho que es un salario decente y un buen puesto con ese noble estirado para el que trabajas, dijo Steve. ¿Sabes? Podrías dejarme revolcarme en mis nervios un poco más, dijo Robin. Podría, dijo Steve, pero entonces Naeris se enfadaría conmigo. Lo miró fijamente. Diviértete. Hazlo lo mejor que puedas. Si ganas, ganas. Si no, no. Sí, señor, dijo Robin, suspirando. Ensartó una flecha, pero dudó al mirar el blanco junto al suyo y ver a su vecino a medio camino de lo que parecía un calamar. Steve le dio una palmada al chico en el hombro. Este no será tu último torneo, y solo puedes mejorar. No temas no ganar, simplemente sal y compite. El miedo mata la mente. Bien, dijo Robin, enderezando la espalda y tensando el arco. Exhaló y disparó. En el blanco. Steve observó cómo Robin disparaba otra carcaj llena a lo largo del campo de tiro, con una marcha constante desde el centro hasta el borde del objetivo, y luego alrededor del borde. No todos los disparos fueron perfectos, y había visto a Clint hacerlo mejor para presumir en una fiesta, pero el chico tampoco era un asesino de primera con años de experiencia. Buen trabajo, dijo Steve al terminar. Ahora coge tus flechas y hazlo de nuevo. Robin puso los ojos en blanco, pero fue a recoger sus flechas mientras Steve observaba. Qué amable de su parte, dijo el hombre calvo del carril de al lado. Su voz sonaba como la de un hombre resfriado que habla por la nariz. ¿HMM? Preguntó Steve. Animando al muchacho, dijo el hombre. ¿Lo patrocinas para ganar parte del premio? Puso otra flecha en su diana, casi con descuido. Cualquier premio que gane le pertenece, dijo Steve. Frunció el ceño. ¿Nos conocemos? No creo que compartamos el mismo círculo social, dijo con una leve carcajada. Me llamo Richard. ¿Quién serías tú? Steve Rogers, dijo Steve. Extendió la mano para estrecharla, la cual el hombre tomó con desconcierto. ¿No será Lord America Steve Rogers? ¿El que cantan esos bardos sobre matar a ese caballero sonriente?, preguntó Richard.
No puedo decir que haya escuchado alguna de sus canciones, pero sí, dijo Steve. El hombre carraspeó y escupió una flema. Qué bien que se vaya la porquería. Steve asintió con un sonido, mientras se le ocurría una idea. Eres un buen arquero, dijo, mientras observaba al hombre colocar la flecha final en su diseño de una criatura parecida a un calamar. ¿Te animarías a darle unas clases a Robin? Puedo pagar. Ni hablar, mi señor, dijo Richard, riendo de nuevo. Quiero ganar este premio, y no voy a echar una mano a mis enemigos. Vale la pena intentarlo, dijo Steve, encogiéndose de hombros. Cuídate. Y usted, mi señor, y usted, dijo Richard, más bien para sí mismo mientras se alejaba para recuperar sus flechas. Robin regresó, listo para continuar. Bueno, no soy arquero, pero déjame compartir algunas cosas que aprendí sobre la respiración, empezó Steve, recordando una conversación que tuvo con Clint. El chico podría no ganar, pero no sería porque Steve no le brindara la ayuda que pudo. ¿El salón de los 100 hogares? Preguntó Steve. ¿Y dicen que tiene cabida para un ejército? El día estaba bien entrada la tarde y los muros de Arenal ya proyectaban una larga sombra sobre los terrenos y el campamento de tiendas. Eso dicen los cuentos, dijo Naeris. Estaba sentada en una de las sillas que habían comprado para la tienda, dándole los toques finales a una trenza sencilla pero atractiva. Parece que es un asunto muy difícil de mantener ordenado, dijo Steve mientras revisaba su atuendo. Llevaba el mismo atuendo azul con ribetes rojos y blancos que había usado para el banquete en la Fortaleza Roja. Aún no sabía cómo se llamaba, pero habría encajado perfectamente en alguna de las recreaciones que había visto en casa. Laurent tiene motivos para presumir, dijo Kedri. Pocas casas son capaces de mantener un castillo así. Estaba afilando su espada, aún con su uniforme de diario. Toby irrumpió en la sala de recepción de la tienda desde afuera. Vamos, ¿ya estamos listos? Hay un festín que celebrar. Tienes suciedad en la nariz, dijo Naeris entrecerrando los ojos. No volveré a meterme en una bañera, dijo Toby, enderezando la espalda y poniéndose de pie. Naeris señaló el suelo frente a ella, y Toby se desplomó, obedeciendo la orden tácita. Se acercó a ella con ropa nueva y limpia, azul marino y blanca. Con el pelo bien peinado por primera vez, parecía un niño diferente. Naeris se lamió el pulgar y se limpió una mancha de tierra de la nariz. Recuerda, tu comportamiento se refleja en Steve. Toby se retorció. ¿Tengo que usar los zapatos? Me rozan. No puedes llevar mantones a un banquete en el castillo de un señor, dijo Kedri. Toby refunfuñó, pero dejó de retorcerse. ¿De eso se trata este torneo entonces? Preguntó Steve a Kedri, retomando su comentario anterior. ¿Un alarde? No gasta más de 100.000 dragones de oro solo en los premios porque quiera compañía, dijo Kedri. Esto supone fácilmente una década de ahorro, incluso para una casa como los Went. ¿No podías simplemente tomar prestado el oro? Preguntó Steve. Ningún noble prestaría dinero en silencio, y nadie sufriría el daño a su reputación por pedirlo, dijo Kedri. ¡Qué presunción tan cara!, dijo Steve. No era de los que decían qué hacer con su dinero, pero la pobreza que había visto en Desembarco del Rey y más allá no le sentó nada bien cuando los nobles podían regalar tanto oro a cambio de un espectáculo. Robin salió de su habitación, jugueteando con su atuendo. ¿Qué tal?, preguntó, intentando parecer indiferente, pero en realidad estaba nervioso. Steve lo miró. Una sencilla pero elegante túnica azul marino con ribetes blancos y pantalones azules. Le sentaba de maravilla al chico. Se ve bien, dijo. Miró a Naeris con una ceja enarcada, observando el atuendo de Toby desde una nueva perspectiva. Podrías haber elegido el color que quisieras. Son parte de tu séquito y llevarán tus colores, dijo Naeris. ¿No deberías llevar mis colores también entonces? Preguntó Steve, más en broma que en serio. Robin contuvo la risa. Naeris se sonrojó, alisándose el vestido lavanda mientras se ponía de pie. No cuando ya tengo un vestido perfecto, dijo. ¿Nos vamos? Claro. ¿Estás seguro de que tienes derecho a vigilar la carpa? Le preguntó Steve a Kedri. No soy muy de fiestas, dijo Kedri, pero gracias. Diviértanse y compórtense. La última fue para Toby, quien le ofreció una sonrisa angelical a cambio. Lo vigilaré, dijo Naeris, deteniéndose junto a la puerta de la tienda. Gracias, dijo Kedri, con una sonrisa y una media reverencia desde donde estaba sentado. Vamos, Steve, dijo Naeris. Debes ir al frente. No pueden verte rezagado tras tu séquito.
Sabes, para ser mi senescal, me das muchas órdenes, dijo Steve, dejando la tienda con Naeris, Robin y Toby detrás. Solo porque lo necesitas, mi señor, dijo Naeris. Afuera, el sol había desaparecido tras los muros, y un pequeño ejército de sirvientes encendía antorchas alrededor del terreno, algunas de las cuales formaban un sendero hacia el gran salón de fiestas de Arrenal. Una lenta marea de gente se dirigía hacia él, y Steve y sus compañeros se unieron a ellos. Las amplias puertas dobles del salón se mantenían abiertas gracias a un par de sirvientes con uniforme negro y amarillo mientras los invitados entraban en tropel. Al entrar, Steve comprendió por qué decían que podía albergar un ejército. El salón de los 100 hogares era cavernoso, descomunal, como el resto del castillo. El otro extremo del salón estaba un poco alejado, pero Steve distinguió una mesa alta que se extendía a lo largo de la pared del fondo, con los asientos vacíos detrás. A lo largo del salón se extendían dos filas de amplias mesas, ya medio llenas en la más cercana, pero cada vez más vacías a medida que avanzaban. Los hogares que dieron nombre al salón estaban incrustados en las paredes, ardiendo con calidez, pero a ojos de Steve no había ni 100. Debía ser una expresión, pensó. Cuanto más noble sea tu sangre y mayor tu prestigio, más cerca estarás de la mesa principal, dijo Naeris mientras entraban en el salón. Pero aquí, se espera que todos se sienten. Steve observó las mesas casi abarrotadas junto a la puerta. Los caballeros errantes ya disfrutaban de la generosa cerveza que les había servido su anfitrión. Un poco más allá, las mesas le recordaban menos a una taberna sospechosa, pero la escasez de mujeres y niños lo hizo pensarlo 2 veces. Más allá de ellas estaba lo que eligió como el punto ideal. Señores con ropas lujosas, muchos con esposas e hijos presentes, pero no al punto de que las mesas estuvieran dominadas por grupos con colores comunes, los que Steve supuso que debían ser los Lords Paramount y sus séquitos. Allá abajo, dijo Steve, señalando con la cabeza un lugar vacío entre 2 grupos. Naeris casi abrió la boca para decir algo, pero lo pensó mejor y siguió a Steve con Robin y Toby. Los 2 chicos observaban el comedor con los ojos como platos. Robin intentaba disimular su interés, manteniendo la cabeza erguida mientras miraba a su alrededor, pero Toby no tenía reparos, girando la cabeza para mirarlo todo a la vez. Steve los condujo al lugar que había elegido. El sordo murmullo de las conversaciones de tantos invitados llenaba el salón, a pesar de su tamaño. Podía sentir las miradas dirigidas hacia ellos, y le recordó las maniobras sociales del patio de recreo. Muchos fruncieron el ceño, como si intentaran ubicarlos. Al llegar al lugar que Steve había elegido, los que estaban a ambos lados los miraron antes de darse la vuelta, con la nariz levantada e intercambiando miradas significativas. Valientemente, Steve se contuvo para no poner los ojos en blanco. Aquí se ve bien, dijo Steve. Toby y Robin se acomodaron en el banco sin decir nada, pero Naeris lo miró enarcando una ceja, observando a los nobles que los despreciaban sin decir palabra. Steve le devolvió una sonrisa inocente. Si querían armar un alboroto, solo tendría que pedirle consejo a su buen amigo Barristan el Audaz. Puede que no lo disfrutara, pero sabía cómo jugar. Steve tomó asiento, rodeando a su grupo en un extremo. Naeris estaba a su izquierda, Toby a su lado y Robin en el otro extremo. Sobre la mesa había cestas medio vacías de ricas hogazas de pan blanco, así como pequeños cuencos de sal. ¿Este es el lugar de invitados, como en la Fortaleza Roja, Naeris?, preguntó Steve. Los invitados no harán daño y estarán a salvo de cualquier daño dentro de estos muros, confirmó Naeris. Aunque esto es más bien una formalidad que confirma el acuerdo implícito al aceptar la invitación a los terrenos del castillo. ¿Nadie lo rompe nunca?, preguntó Steve. Se preguntó si habría ocurrido algo similar en la Edad Media, en su casa. Hacerlo es ser manchado, maldecido por los dioses, dijo Naeris, mientras arrancaba un trozo de pan del pan y lo mojaba en sal. Steve la siguió, notando que no había negación. ¿Qué les parece, chicos?, les preguntó a Robin y Toby. Es su primer festín, ¿verdad? Es algo increíble, dijo Robin. He visto más lores que yo en mi vida. ¿Cuándo sale la comida?, preguntó Toby. Sin comida, no hay fiesta. Steve resopló, ignorando las miradas desdeñosas de sus vecinos. Me alegra verte concentrado en lo importante. Toby asintió, completamente serio. Pronto, dijo Naeris. No antes de que su gracia se una a nosotros, por supuesto. Pero su gracia no lo hizo.
En cambio, fue Raegar quien ocupó el lugar de honor en la mesa principal, escoltando a su esposa Elia, mientras todos se ponían de pie en señal de respeto. Se sentaron, y el señor Went, su anfitrión, a su lado, antes de que todos los presentes volvieran a sus asientos. Steve examinó la mesa principal desde lejos. Aparte de los dos miembros de la realeza, parecía estar ocupada principalmente por los Wents, 4 hijos y una hija a cada lado de sus padres, aunque también divisó a Barristan allí arriba, sentado junto a su compañero de la Guardia Real. Raegar se puso de pie, con una copa en la mano, mientras hablaba a toda la sala, pero en realidad solo a sus allegados. Brindó, y muchos de los altos señores se unieron a él. ¿Qué dice?, preguntó Toby. Casi no lo oigo desde aquí. Steve aguzó el oído, pero la sala, incluso la que prestaba respetuosa atención cuando su príncipe hablaba, seguía llena de cientos de grupos de personas. Prosperidad del reino, algo sobre el torneo, agradecimiento a Lord Went, respondió. También mencionó un APA. ¿Dijo algo sobre la comida?, preguntó Toby. El pequeño grupo que estaba a su lado, hacia el final del salón, evidentemente lo escuchó, y uno de ellos resopló con delicadeza. Steve los ignoró y se volvió hacia Toby. Creo que sus últimas palabras fueron: come, bebe y diviértete, dijo, extendiendo la mano detrás de Naerys para alborotarle el pelo. Toby soportó la gran indignidad con expresión de disgusto, pero no hizo nada para evitarla. Inspeccionó los cubiertos sobre la mesa frente a ellos. Simples utensilios de metal, pero de mejor calidad que los que estaban sobre las mesas más cercanas a la entrada. Al menos sé cómo usar estos. Kedri me enseñó una vez. Recuerda que la comida va en tu boca, no en tu camisa, dijo Robin sonriendo, ganándose un codazo en las costillas por parte del chico. No soy ningún idiota. No voy a desperdiciar buena comida, dijo Toby. Más risitas del grupo a su lado, y una vez más Steve los ignoró. Aquí viene el festín. Los sirvientes emergieron de una puerta al fondo del salón, detrás y a un lado de la mesa principal. Enormes bandejas de carnes y verduras asadas atrajeron todas las miradas, pero también flotaba un torrente de platos más pequeños con otras delicias, tentadoramente. 2 de ellos cargaban pequeños barriles, y con una eficiencia envidiable para un intendente moderno, pronto hubo comida y bebida al alcance de todos los invitados en el enorme salón. A Toby se le hacía agua a la boca mientras probaba de cada plato a su alcance, y Robin le seguía de cerca. Naerys y Steve compartieron una breve sonrisa ante su entusiasmo, antes de servirse sus propios platos. Mirad cómo se van esos pequeños salvajes, dijo una voz cercana, en tono que se oía bien. Steve sintió que su sonrisa se desvanecía y se giró hacia el grupo a su derecha. Steve clavó una mirada dura en el grupo que los acompañaba. En realidad, solo eran 3 hombres, pues los acompañaban sus esposas y 2 de ellos, sus hijos. Estaban concentrados en sus comidas y sus conversaciones, fingiendo deliberadamente no notar la reacción a su propio comentario. Deliberadamente, Steve se dio la vuelta, dándoles la espalda. Lo único que se ganaba jugando tonterías era un premio tonto. Aunque preferiría llevarlos a un callejón para darles una reprimenda. Naerys lo había oído, pero mantuvo su sonrisa fija, aunque su postura se había vuelto tensa. Toby también, pero Steve había oído la charla de ánimo que Kedri le había dado al chico y, si bien lo había convencido de portarse bien, también lo había dejado inseguro sobre cómo responder a una burla como esa, sobre todo porque su primera opción sería algún tipo de lenguaje grosero o amenaza. Robin también había percibido la tensión, aunque no hubiera oído lo que se había dicho. ¿Qué tal la comida, Toby?, preguntó Steve. ¿Todo lo que esperabas? Toby masticó despacio, antes de decidirse visiblemente a seguir el ejemplo de Steve. Está bueno, dijo. Tomó un sorbo de su copa e hizo una mueca. Pero no sé qué decir del vino. Steve rescató rápidamente la copa de las garras del chico. Eso es porque no bebemos alcohol hasta que tenemos al menos 18 años, dijo. De todas formas, está agrio, dijo Toby, mientras volvía a saborear la montaña de comida que tenía en el plato. Se escuchó otro comentario, algo sobre el vino, y nuevamente Steve lo ignoró. Kedri te dará un golpe en la oreja si te provoca dolor de estómago comiendo todo eso, dijo Naerys. Algo es para ellos de todos modos, dijo Toby. Siempre me aseguré de no pasar hambre. De nuevo, llegó un comentario sarcástico, esta vez más directo sobre la gente común hambrienta y el exceso de niños, y Steve, una vez más, se dejó llevar por el murmullo. Sin embargo, conocía sus caras, y estuvo a punto de buscarlas en el campo.
Kedri tiene suerte de que lo cuides, dijo Naeris, como si sus vecinos nunca hubieran hablado. Toby agachó la cabeza. No es nada. Naeris sonrió, ahora con sinceridad, y se volvió hacia Robin. ¿Qué tal te fue hoy en el tiro con arco? El grupo rudo aparentemente se dio por vencido, al menos por entonces, porque pudieron hablar y disfrutar del banquete, admirando las maravillas de la mesa de los Wens y observando a otros invitados más notables a medida que pasaba el tiempo y la cena se convertía en postre y se presentaban todo tipo de elaboradas construcciones caramelizadas para el deleite de todos. Para Steve, era una oportunidad de disfrutar no solo de la comida, sino también de la gente. Hacía mucho tiempo que no asistía a una reunión así sin ser el centro de atención, y pudo disfrutar de un viejo pasatiempo: observar a la gente. Fueron las mesas justo debajo de la mesa principal las que más le llamaron la atención, llenas de comida exquisita, servida por personas con ropas aún más lujosas. Podía distinguir fácilmente las líneas invisibles que delimitaban los diferentes grupos, incluso mientras comían juntos. Había un anciano señor con un halcón prendido en el pecho, rodeado de un séquito sobrio. Otro grupo, con rosas doradas bordeadas en cada puntada de sus ropas, se alineaba alrededor de una señora mayor que parecía disfrutar mucho dirigiendo la conversación. Había un pequeño grupo de personas de piel oscura con un aspecto similar al de la princesa, sentadas cerca de un grupo igualmente pequeño de jóvenes, poco más grandes que niños, a ojos de Steve, con lobos grises cosidos en sus capas. Steve reconoció a uno de ese mismo día, animando a Robert Baratheon en el patio de entrenamiento. Hablando del Baratheon, Steve lo vio participando en una especie de concurso de bebidas al otro lado del pasillo, rodeado de un grupo alborotado con ropas y sellos dispares. A una señal imperceptible, el ejército de sirvientes comenzó a retirar los platos de comida, y una banda de trovadores se instaló bajo la mesa principal. El ambiente del salón se tornó más festivo, mientras todos anticipaban el siguiente paso de la velada. Steve observaba mientras se desvelaba lo que parecía una pista de baile, cuando los sirvientes que recogían las mesas llegaron hasta ellos. Toby frunció el ceño mientras agarraba el plato que la mujer estaba esperando tomar. Tenemos un compañero en nuestra tienda. ¿Sería posible que le llevemos algo de comer?, preguntó Steve, antes de que pudiera hacer nada. Claro, mi señor, dijo la mujer. Puedo hacerlo ahora mismo. Gracias, dijo Naeris, y Steve captó el brillo de una moneda de plata que ella colocó en el plato antes de que la recogieran. Se arrepintió de haber olvidado las pequeñas cortesías que hacían que este nuevo mundo funcionara mientras Naeris le indicaba a la mujer cómo llegar a su tienda. ¿Qué tal el festín?, le preguntó Steve a Toby. ¿Todo lo que esperabas? El chico asintió con fervor, agarrándose el vientre ligeramente redondeado. Después de ganar la pelea, puedes hacerte un festín así siempre, ¿no? Podrás ponértelo tú mismo después de ganar la carrera de caballos, dijo Steve. Oye, sí, dijo Toby, con la mirada perdida mientras empezaba a imaginar festines interminables. Tal vez te invite a mis festines, después de ganar el tiro con arco, dijo Robin. Naeris se volvió hacia Steve mientras los dos niños competían por lo que comprarían con sus ganancias. Los torneos son más que simples festines y concursos, dijo. También son excelentes lugares para fortalecer relaciones y forjar nuevas. ¿Pensabas presentarte a alguien? Siempre podría salir y hacer nuevos amigos, dijo Steve. Tuvo un breve recuerdo de sus días en el mundo del espectáculo. Puedo ser encantador cuando quiero. Seguro, dijo Naeris. Vigilaré a los chicos. Buena suerte, dijo, levantándose de la mesa y caminando por el pasillo. Ya empezaban a reunirse otros, hablando en pequeños grupos, mientras otros empezaban a llenar la pista de baile entre las dos filas de mesas que ocupaban el salón. Los juglares habían terminado de prepararse y una melodía empezó a llenar la sala, para alegría de quienes bailarían. Steve no reconocía el baile, pero algo en la melodía le sonaba vagamente familiar. En medio de la multitud de invitados de pie, Steve se movía con soltura, con una agilidad que pocos esperarían de un hombre de su tamaño. Empezó a observar la zona en busca de oportunidades, o al menos de una conversación interesante. Una discusión cercana sobre el precio del grano en el dominio no le estaba poniendo precisamente nervioso. Finalmente, Steve se sintió atraído por un joven de cabello oscuro y ojos grises, que merodeaba cerca de la pista de baile y lanzaba miradas furtivas. Steve siguió sus miradas y se fijó en una joven de una belleza deslumbrante.
Unos mechones oscuros caían con maestría sobre sus hombros, y sus ojos morados observaban desde debajo de unas pestañas recatadas. Estaba al margen del grupo dormiense, hablando con otra joven. Aunque estaba de espaldas al joven con el sello del lobo, la mujer con la que hablaba no lo estaba, y Steve la sorprendió mirando en esa dirección antes de que le dijera algo. El recuerdo de un baile perdido, hacía mucho tiempo, lo asaltó de repente, y Steve ya caminaba antes de tomar una decisión consciente. Se detuvo ante el joven, solo para que éste casi se sobresaltara de la sorpresa, tan absorto estaba. Steve Rogers, se presentó Steve, extendiendo una mano. Eddard Stark, respondió el joven, con la mirada ya desviada hacia la dama, antes de detenerse. ¿No es Lord America? Igual, dijo Steve, haciendo una mueca. No pude evitar notar que has estado observando a la joven del otro lado de la pista. Eddard irguió los hombros. Disculpe, no sabía que conocía a Lady Dine. No lo soy, dijo Steve. Un pequeño ceño fruncido. Entonces, ¿por qué? Tampoco pude evitar notar que aún no la has invitado a bailar, dijo Steve. Yo, es decir, no soy muy de bailar, dijo Eddard. Quizás, dijo Steve, pero estoy seguro de que sí, y si no se lo preguntas pronto, podrías perder tu oportunidad. Sentía un medallón quemándole el bolsillo, y descartó el impulso de abrirlo para ver la imagen. Estoy seguro de que si miras, verás a algunos ya preparándose para ello. Casi contra su voluntad, Eddard miró a su alrededor y, en efecto, vio a varios hombres observando a la dama. No supo si simplemente la admiraban desde lejos o si también deseaban bailar con ella, pero de repente le pareció demasiado arriesgado. ¿Sabes bailar?, preguntó Steve. Por supuesto, dijo Eddard. Entonces vas y la invitas a bailar, dijo Steve. No creo, intentó Eddard. Ahora, ordenó Steve. Eddard se movió antes de darse cuenta de que accedía al tono autoritario, atravesando casi la pista de baile. Lanzó una mirada de pánico hacia Steve, pero su movimiento ya había sido notado, y dar marcha atrás ahora sería aún más vergonzoso. Como un hombre que camina hacia la horca, se acercó a la mujer que había estado admirando desde lejos. Steve observó cómo Eddard, lento pero seguro, se presentaba y le pedía bailar. Dine, y Steve comprendió que debía ser a Sarah, la hermana de la que Arthur había hablado alguna vez, lo observó por un instante que Steve estaba seguro le pareció una eternidad al Stark, antes de sonreír y ofrecerle la mano. Salieron a la pista de baile. Eddard, la envidia de la mitad de los hombres presentes, pero ciego a la realidad, concentrado en la mujer que tenía delante. Steve asintió para sí mismo, reconociendo el trabajo bien hecho. Tendría que verlo más tarde, a ver si había conseguido una cita, o lo que fuera que buscaban. Pero aún había más que podía hacer. El grupo dormiense que antes había estado disfrutando de una discusión aparentemente la había zanjado, pues ahora lo observaban con curiosidad. Dos de ellos compartían la mirada con la princesa, aunque uno probablemente era hermano y el otro tío, a quienes Steve había conocido en la Fortaleza Roja. Steve se desplazó por el borde del baile, orbitando, pero sin unirse a ninguno de los grupos que hacían lo mismo. Se detuvo cerca del dormiense, pero no tanto. Allá abajo, dijo Steve, señalando con la cabeza un lugar vacío entre dos grupos. Naeris casi abrió la boca para decir algo, pero lo pensó mejor y siguió a Steve con Robin y Toby. Los dos chicos observaban el comedor con los ojos como platos. Robin intentaba disimular su interés, manteniendo la cabeza erguida mientras miraba a su alrededor, pero Toby no tenía reparos, girando la cabeza para mirarlo todo a la vez. Steve los condujo al lugar que había elegido. El sordo murmullo de las conversaciones de tantos invitados llenaba el salón, a pesar de su tamaño. Podía sentir las miradas dirigidas hacia ellos, y le recordó las maniobras sociales del patio de recreo. Muchos fruncieron el ceño, como si intentaran ubicarlos. Al llegar al lugar que Steve había elegido, los que estaban a ambos lados los miraron antes de darse la vuelta, con la nariz levantada e intercambiando miradas significativas. Valientemente, Steve se contuvo para no poner los ojos en blanco. Aquí se ve bien, dijo Steve. Toby y Robin se acomodaron en el banco sin decir nada, pero Naeris lo miró enarcando una ceja, observando a los nobles que los despreciaban sin decir palabra. Steve le devolvió una sonrisa inocente. Si querían armar un alboroto, solo tendría que pedirle consejo a su buen amigo Barristan el Audaz. Puede que no lo disfrutara, pero sabía cómo jugar. Steve tomó asiento, rodeando a su grupo en un extremo. Naeris estaba a su izquierda, Toby a su lado y Robin en el otro extremo.
Sobre la mesa había cestas medio vacías de ricas hogazas de pan blanco, así como pequeños cuencos de sal. ¿Este es el lugar de invitados, como en la Fortaleza Roja, Naeris?, preguntó Steve. Los invitados no harán daño y estarán a salvo de cualquier daño dentro de estos muros, confirmó Naeris. Aunque esto es más bien una formalidad que confirma el acuerdo implícito al aceptar la invitación a los terrenos del castillo. ¿Nadie lo rompe nunca?, preguntó Steve. Se preguntó si habría ocurrido algo similar en la Edad Media, en su casa. Hacerlo es ser manchado, maldecido por los dioses, dijo Naeris, mientras arrancaba un trozo de pan del pan y lo mojaba en sal. Steve la siguió, notando que no había negación. ¿Qué les parece, chicos?, les preguntó a Robin y Toby. Es su primer festín, ¿verdad? Es algo increíble, dijo Robin. He visto más lores que yo en mi vida. ¿Cuándo sale la comida?, preguntó Toby. Sin comida, no hay fiesta. Steve resopló, ignorando las miradas desdeñosas de sus vecinos. Me alegra verte concentrado en lo importante. Toby asintió, completamente serio. Pronto, dijo Naeris. No antes de que su gracia se una a nosotros, por supuesto. Pero su gracia no lo hizo. En cambio, fue Raegar quien ocupó el lugar de honor en la mesa principal, escoltando a su esposa Elia, mientras todos se ponían de pie en señal de respeto. Se sentaron, y el señor Went, su anfitrión, a su lado, antes de que todos los presentes volvieran a sus asientos. Steve examinó la mesa principal desde lejos. Aparte de los dos miembros de la realeza, parecía estar ocupada principalmente por los Wents, 4 hijos y una hija a cada lado de sus padres, aunque también divisó a Barristan allí arriba, sentado junto a su compañero de la Guardia Real. Raegar se puso de pie, con una copa en la mano, mientras hablaba a toda la sala, pero en realidad solo a sus allegados. Brindó, y muchos de los altos señores se unieron a él. ¿Qué dice?, preguntó Toby. Casi no lo oigo desde aquí. Steve aguzó el oído, pero la sala, incluso la que prestaba respetuosa atención cuando su príncipe hablaba, seguía llena de cientos de grupos de personas. Prosperidad del reino, algo sobre el torneo, agradecimiento a Lord Went, respondió. También mencionó un arpa. ¿Dijo algo sobre la comida?, preguntó Toby. El pequeño grupo que estaba a su lado, hacia el final del salón, evidentemente lo escuchó, y uno de ellos resopló con delicadeza. Steve los ignoró y se volvió hacia Toby. Creo que sus últimas palabras fueron: come, bebe y diviértete, dijo, extendiendo la mano detrás de Naeris para alborotarle el pelo. Toby soportó la gran indignidad con expresión de disgusto, pero no hizo nada para evitarla. Inspeccionó los cubiertos sobre la mesa frente a ellos. Simples utensilios de metal, pero de mejor calidad que los que estaban sobre las mesas más cercanas a la entrada. Al menos sé cómo usar estos. Kedri me enseñó una vez. Recuerda que la comida va en tu boca, no en tu camisa, dijo Robin sonriendo, ganándose un codazo en las costillas por parte del chico. No soy ningún idiota. No voy a desperdiciar buena comida, dijo Toby. Más risitas del grupo a su lado, y una vez más Steve los ignoró. Aquí viene el festín. Los sirvientes emergieron de una puerta al fondo del salón, detrás y a un lado de la mesa principal. Enormes bandejas de carnes y verduras asadas atrajeron todas las miradas, pero también flotaba un torrente de platos más pequeños con otras delicias, tentadoramente. 2 de ellos cargaban pequeños barriles, y con una eficiencia envidiable para un intendente moderno, pronto hubo comida y bebida al alcance de todos los invitados en el enorme salón. A Toby se le hacía agua a la boca mientras probaba de cada plato a su alcance, y Robin le seguía de cerca. Naeris y Steve compartieron una breve sonrisa ante su entusiasmo, antes de servirse sus propios platos. Mirad cómo se van esos pequeños salvajes, dijo una voz cercana, en tono que se oía bien. Steve sintió que su sonrisa se desvanecía y se giró hacia el grupo a su derecha. Steve clavó una mirada dura en el grupo que los acompañaba. En realidad, solo eran 3 hombres, pues los acompañaban sus esposas y 2 de ellos, sus hijos. Estaban concentrados en sus comidas y sus conversaciones, fingiendo deliberadamente no notar la reacción a su propio comentario. Deliberadamente, Steve se dio la vuelta, dándoles la espalda. Lo único que se ganaba jugando tonterías era un premio tonto. Aunque preferiría llevarlos a un callejón para darles una reprimenda. Naeris lo había oído, pero mantuvo su sonrisa fija, aunque su postura se había vuelto tensa.
Toby también, pero Steve había oído la charla de ánimo que Kedri le había dado al chico y, si bien lo había convencido de portarse bien, también lo había dejado inseguro sobre cómo responder a una burla como esa, sobre todo porque su primera opción sería algún tipo de lenguaje grosero o amenaza. Robin también había percibido la tensión, aunque no hubiera oído lo que se había dicho. ¿Qué tal la comida, Toby?, preguntó Steve. ¿Todo lo que esperabas? Toby masticó despacio, antes de decidirse visiblemente a seguir el ejemplo de Steve. Está bueno, dijo. Tomó un sorbo de su copa e hizo una mueca. Pero no sé qué decir del vino. Steve rescató rápidamente la copa de las garras del chico. Eso es porque no bebemos alcohol hasta que tenemos al menos 18 años, dijo. De todas formas, está agrio, dijo Toby, mientras volvía a saborear la montaña de comida que tenía en el plato. Se escuchó otro comentario, algo sobre el vino, y nuevamente Steve lo ignoró. Kedri te dará un golpe en la oreja si te provoca dolor de estómago comiendo todo eso, dijo Naeris. Algo es para ellos de todos modos, dijo Toby. Siempre me aseguré de no pasar hambre. De nuevo, llegó un comentario sarcástico, esta vez más directo sobre la gente común hambrienta y el exceso de niños, y Steve, una vez más, se dejó llevar por el murmullo. Sin embargo, conocía sus caras, y estuvo a punto de buscarlas en el campo. Kedri tiene suerte de que lo cuides, dijo Naeris, como si sus vecinos nunca hubieran hablado. Toby agachó la cabeza. No es nada. Naeris sonrió, ahora con sinceridad, y se volvió hacia Robin. ¿Qué tal te fue hoy en el tiro con arco? El grupo rudo aparentemente se dio por vencido, al menos por entonces, porque pudieron hablar y disfrutar del banquete, admirando las maravillas de la mesa de los Wens y observando a otros invitados más notables a medida que pasaba el tiempo y la cena se convertía en postre y se presentaban todo tipo de elaboradas construcciones caramelizadas para el deleite de todos. Para Steve, era una oportunidad de disfrutar no solo de la comida, sino también de la gente. Hacía mucho tiempo que no asistía a una reunión así sin ser el centro de atención, y pudo disfrutar de un viejo pasatiempo: observar a la gente. Fueron las mesas justo debajo de la mesa principal las que más le llamaron la atención, llenas de comida exquisita, servida por personas con ropas aún más lujosas. Podía distinguir fácilmente las líneas invisibles que delimitaban los diferentes grupos, incluso mientras comían juntos. Había un anciano señor con un halcón prendido en el pecho, rodeado de un séquito sobrio. Otro grupo, con rosas doradas bordeadas en cada puntada de sus ropas, se alineaba alrededor de una señora mayor que parecía disfrutar mucho dirigiendo la conversación. Había un pequeño grupo de personas de piel oscura con un aspecto similar al de la princesa, sentadas cerca de un grupo igualmente pequeño de jóvenes, poco más grandes que niños, a ojos de Steve, con lobos grises cosidos en sus capas. Steve reconoció a uno de ese mismo día, animando a Robert Baratheon en el patio de entrenamiento. Hablando del Baratheon, Steve lo vio participando en una especie de concurso de bebidas al otro lado del pasillo, rodeado de un grupo alborotado con ropas y sellos dispares. A una señal imperceptible, el ejército de sirvientes comenzó a retirar los platos de comida, y una banda de trovadores se instaló bajo la mesa principal. El ambiente del salón se tornó más festivo, mientras todos anticipaban el siguiente paso de la velada. Steve observaba mientras se desvelaba lo que parecía una pista de baile, cuando los sirvientes que recogían las mesas llegaron hasta ellos. Toby frunció el ceño mientras agarraba el plato que la mujer estaba esperando tomar. Tenemos un compañero en nuestra tienda. ¿Sería posible que le llevemos algo de comer?, preguntó Steve, antes de que pudiera hacer nada. Claro, mi señor, dijo la mujer. Puedo hacerlo ahora mismo. Gracias, dijo Naeris, y Steve captó el brillo de una moneda de plata que ella colocó en el plato antes de que la recogieran. Se arrepintió de haber olvidado las pequeñas cortesías que hacían que este nuevo mundo funcionara mientras Naeris le indicaba a la mujer cómo llegar a su tienda. ¿Qué tal el festín?, le preguntó Steve a Toby. ¿Todo lo que esperabas? El chico asintió con fervor, agarrándose el vientre ligeramente redondeado. Después de ganar la pelea, puedes hacerte un festín así siempre, ¿no? Podrás ponértelo tú mismo después de ganar la carrera de caballos, dijo Steve. Oye, sí, dijo Toby, con la mirada perdida mientras empezaba a imaginar festines interminables. Tal vez te invite a mis festines, después de ganar el tiro con arco, dijo Robin. Naeris se volvió hacia Steve mientras los dos niños competían por lo que comprarían con sus ganancias. Los torneos son más que simples festines y concursos, dijo.
También son excelentes lugares para fortalecer relaciones y forjar nuevas. ¿Pensabas presentarte a alguien? Siempre podría salir y hacer nuevos amigos, dijo Steve. Tuvo un breve recuerdo de sus días en el mundo del espectáculo. Puedo ser encantador cuando quiero. Seguro, dijo Maelis. Vigilaré a los chicos. Buena suerte, dijo, levantándose de la mesa y caminando por el pasillo. Ya empezaban a reunirse otros, hablando en pequeños grupos, mientras otros empezaban a llenar la pista de baile entre las dos filas de mesas que ocupaban el salón. Los juglares habían terminado de prepararse y una melodía empezó a llenar la sala, para alegría de quienes bailarían. Steve no reconocía el baile, pero algo en la melodía le sonaba vagamente familiar. En medio de la multitud de invitados de pie, Steve se movía con soltura, con una agilidad que pocos esperarían de un hombre de su tamaño. Empezó a observar la zona en busca de oportunidades, o al menos de una conversación interesante. Una discusión cercana sobre el precio del grano en el dominio no le estaba poniendo precisamente nervioso. Finalmente, Steve se sintió atraído por un joven de cabello oscuro y ojos grises, que merodeaba cerca de la pista de baile y lanzaba miradas furtivas. Steve siguió sus miradas y se fijó en una joven de una belleza deslumbrante. Unos mechones oscuros caían con maestría sobre sus hombros, y sus ojos morados observaban desde debajo de unas pestañas recatadas. Estaba al margen del grupo dormiense, hablando con otra joven. Aunque estaba de espaldas al joven con el sello del lobo, la mujer con la que hablaba no lo estaba, y Steve la sorprendió mirando en esa dirección antes de que le dijera algo. El recuerdo de un baile perdido, hacía mucho tiempo, lo asaltó de repente, y Steve ya caminaba antes de tomar una decisión consciente. Se detuvo ante el joven, solo para que éste casi se sobresaltara de la sorpresa, tan absorto estaba. Steve Rogers, se presentó Steve, extendiendo una mano. Eddard Stark, respondió el joven, con la mirada ya desviada hacia la dama, antes de detenerse. ¿No es Lord America? Igual, dijo Steve, haciendo una mueca. No pude evitar notar que has estado observando a la joven del otro lado de la pista. Eddard irguió los hombros. Disculpe, no sabía que conocía a Lady Dine. No lo soy, dijo Steve. Un pequeño ceño fruncido. Entonces, ¿por qué? Tampoco pude evitar notar que aún no la has invitado a bailar, dijo Steve. Yo, es decir, no soy muy de bailar, dijo Eddard. Quizás, dijo Steve, pero estoy seguro de que sí, y si no se lo preguntas pronto, podrías perder tu oportunidad. Sentía un medallón quemándole el bolsillo, y descartó el impulso de abrirlo para ver la imagen. Estoy seguro de que si miras, verás a algunos ya preparándose para ello. Casi contra su voluntad, Eddard miró a su alrededor y, en efecto, vio a varios hombres observando a la dama. No supo si simplemente la admiraban desde lejos o si también deseaban bailar con ella, pero de repente le pareció demasiado arriesgado. ¿Sabes bailar?, preguntó Steve. Por supuesto, dijo Eddard. Entonces vas y la invitas a bailar, dijo Steve. No creo, intentó Eddard. Ahora, ordenó Steve. Eddard se movió antes de darse cuenta de que accedía al tono autoritario, atravesando casi la pista de baile. Lanzó una mirada de pánico hacia Steve, pero su movimiento ya había sido notado, y dar marcha atrás ahora sería aún más vergonzoso. Como un hombre que camina hacia la horca, se acercó a la mujer que había estado admirando desde lejos. Steve observó cómo Eddard, lento pero seguro, se presentaba y le pedía bailar. Dine, y Steve comprendió que debía ser a Sarah, la hermana de la que Arthur había hablado alguna vez, lo observó por un instante que Steve estaba seguro le pareció una eternidad al Stark, antes de sonreír y ofrecerle la mano. Salieron a la pista de baile. Eddard, la envidia de la mitad de los hombres presentes, pero ciego a la realidad, concentrado en la mujer que tenía delante. Steve asintió para sí mismo, reconociendo el trabajo bien hecho. Tendría que verlo más tarde, a ver si había conseguido una cita, o lo que fuera que buscaban. Pero aún había más que podía hacer. El grupo dormiense que antes había estado disfrutando de una discusión aparentemente la había zanjado, pues ahora lo observaban con curiosidad. Dos de ellos compartían la mirada con la princesa, aunque uno probablemente era hermano y el otro tío, a quienes Steve había conocido en la Fortaleza Roja. Steve se desplazó por el borde del baile, orbitando, pero sin unirse a ninguno de los grupos que hacían lo mismo. Se detuvo cerca del dormiense, pero no tanto como para que no tuvieran que acercarse si querían conversar. Aceptaron la invitación tácita, o al menos lo hizo el más joven de los líderes aparentes, y Lewin lo siguió.
Es raro el hombre que anima a otro a perseguir una belleza como a Saradine, dijo el hombre lentamente mientras se acercaba. Bueno, es el deber de los mayores ser mentores de los jóvenes, dijo Steve, encogiéndose de hombros. Porque tienes un aspecto muy envejecido, abuelo, dijo el hombre. Nací hace casi un siglo, ¿sabes? Dijo Steve. Por supuesto, dijo el hombre. Oberyn Martell, y este es mi tío, Lewin Martell, de la estimada Guardia Real. Steve Rogers. Nos conocemos, dijo Steve, asintiendo con la cabeza hacia Lewin, quien le devolvió el gesto. Se habían cruzado un par de veces durante su estancia en Desembarco del Rey, pero solo brevemente, ya que el hombre solía estar vigilando a su sobrina. Señor América, dijo Lewin. No era lo que cualquiera describiría como viejo, pero tampoco era un joven. Aún así, Steve había visto lo que el hombre podía hacer en el campo de entrenamiento. Lord Martell, dijo Steve. Un placer, Lord Martell. ¿Ha disfrutado del festín? Sin duda ha sido un festín, dijo Oberyn. Pedí ver las cocinas antes, pero nadie me dejó entrar. Sonrió, como si contara un chiste. No creo que nuestro invitado extranjero conozca tu excelente reputación, sobrino, dijo Lewin. Hay quienes acusan a Oberyn de ser un envenenador, y eso fue antes de que asistiera a la Ciudadela para ampliar su educación. La Ciudadela es como una universidad, ¿verdad? Preguntó Steve. ¿Cómo fue estudiar allí? Oberyn dudó, sorprendido, pero solo por un instante. La verdad es que, aunque disfruté aprendiendo, perdí demasiado tiempo en política interna. Me fui después de forjar varios vínculos. Eso habría sido increíble, dijo Steve. Hubo una vez en que Tony se ofreció a hacer lo necesario para que Steve pudiera asistir a la universidad que quisiera, pero las crisis se acumulaban y nunca había tenido tiempo suficiente. Dime, ¿cómo es que eres un Rogers y también estadounidense? Preguntó Lewin. ¿Es eso lo habitual en tu país? Lord América es algo que llegué a ser gracias a mi habilidad, explicó Steve. Se llamaría Lord, pero ni hablar de decir que nació para ello. Rogers es el nombre de mi padre. Entonces, ¿todos los títulos en tu tierra natal se otorgan en función de la capacidad? Preguntó Oberyn. No del todo, dijo Steve. Es complicado, pero he comandado y luchado con príncipes y reyes, y he recibido órdenes de hombres sin título. Qué raro, dijo Lewin. Pero supongo que a veces nuestras costumbres te parecen iguales, dijo. Se podría decir que sí, dijo Steve con una leve sonrisa. Pareces un buen tipo, Rogers, dijo Oberyn. Quizás tenga que buscarte en el campo cuando llegue el torneo. Pareces un buen tipo, Martell, dijo Steve. Quizás tenga que dejar que me encuentres. Los ojos de Oberyn brillaron ante el desafío. ¿Juegas justas en tu tierra natal? No por muchos años, dijo Steve. Para mí, es la melee. Todavía hay tiempo para apuntarse a la pelea, reflexionó Oberyn. Elige un campo y cíñete a él, sobrino, dijo Lewin. Ya veremos, dijo Oberyn, antes de volverse hacia Steve. ¿Qué tal te han parecido nuestros bellos reinos desde que llegaste? Preguntó con genuina curiosidad. ¿Tienes alguna pregunta sin responder? Qué raro, pero ¿acaso no son todas las tierras nuevas extrañas para los forasteros? Preguntó Steve, provocando una risa. En cuanto a las preguntas, supongo que una vez que gane la refriega, me sobrarán algunas monedas. ¿Qué sugieres que visite primero? Directo a Braavos y al Banco de Hierro, dijo Lewin. A menos que tengas un lugar seguro donde guardarlo, como la bóveda de un castillo. Quizás pases por Lys de camino para gastar algo de ese dinero, dijo Oberyn, pero sí, Braavos y el Banco de Hierro. No envidio al hombre que viaja con miles de dragones dorados en su carro. Me parece una decisión inteligente, dijo Steve. Lo tendré en cuenta. Es, o será, tu oro, dijo Oberyn. Ahora, si me disculpan, veo a una joven mirándome fijamente, y debo irme. Hizo una breve reverencia y se fue. Yo también tengo responsabilidades que atender, dijo Lewin. Un placer volver a verte, América. Extendió el brazo y Steve lo tomó. Además, si te fijas en la pista, la joven Asara y el chico Stark siguen bailando. Le guiñó un ojo y luego también se fue. Steve se giró para comprobarlo. Lewin tenía razón. Eddard y Asara seguían bailando abrazados, enfrascados en una conversación. ¿Qué te parece? Debería visitar pronto a sus compañeros, pero aún tenía tiempo para al menos una conversación más. Steve casi había decidido acercarse a la multitud de nobles borrachos donde Robert Baratheon celebraba la corte, cuando vio a Barristan salir de la pista de baile.
El caballero lo vio al mismo tiempo y se acercaron. Un bastón, dijo Barristan, y Steve tardó un momento en recordar su última conversación. Defensivo, como tu escudo, pero un arma al fin y al cabo. Tendrás que esperar como todos los demás, Barristan, dijo Steve. ¿Entonces no tuviste problemas para inscribirte en la pelea? Preguntó Barristan, mientras se alejaban del bullicio más cercano al baile. ¿No, debería haberlo hecho? Preguntó Steve. Era posible. Siempre habrá gente rechazada por una u otra razón, incluso en torneos pequeños, dijo Barristan. Pero menos mal que no lo hiciste. Nos vemos en el campo. No dejes que nadie te deje inconsciente antes de que llegue, dijo Steve. ¿Cómo has estado desde que saliste de Desembarco del Rey? También como se puede esperar, dijo Barristan, a pesar del asunto bueno. Creo que sé algo sobre lo que te preocupa, dijo Steve. El chico hará lo que pueda. Eso es solo una parte de lo que me preocupa, admitió Barristan. Pero ese no es un tema para ahora. Solo puedes hacer lo mejor que puedas, dijo Steve. Y lo más importante, ¿a quién le apuesto para la justa? Tendré miles para apostar en la final. Yo, por supuesto, dijo Barristan sin dudarlo. Aunque creía que tu parte del botín de Kingswood solo sería de unos pocos 100. ¿Ya olvidaste que voy a ganar la pelea? Preguntó Steve. He oído que lo primero que se pierde es el recuerdo. Barristan reprimió un bufido. Pase lo que pase, seguro que te veo en la final. ¿Qué tal lo has pasado en Arenal? Es un lugar fascinante, dijo Steve. Hablé con los martellantes. Oberyn fue interesante. La víbora roja de Dorne tiene cierta reputación en algunos círculos, dijo Barristan. Parece divertido, dijo Steve. Mencionó a Uniro, apartó la mirada y se interrumpió al oír una voz familiar que atravesó brevemente el estruendo del pasillo, y luego un leve crujido. Disculpe, Barristan. Steve regresó a grandes zancadas hacia sus compañeros, esquivando rápidamente a cualquiera que se interpusiera en su camino. Al acercarse a su objetivo, le esperaba una escena desagradable. Naerys se quedó de pie frente al grupo que tan maleducado se había portado antes, con dos mejillas sonrojadas y el brazo firmemente agarrado por uno de los hombres mientras forcejeaba. Ellos también estaban de pie, uno de ellos cerniéndose sobre Toby, quien lo miraba con el ceño fruncido, mientras que el otro le clavaba un dedo en el pecho a Robin mientras le hablaba al chico. Steve se tragó un gruñido. Algunos insistían en intentar patinar sobre hielo cuesta arriba. Dando un paso al frente, Steve agarró el brazo del hombre que sujetaba a Naerys y empezó a apretar. Una mano capaz de retorcer metal ejerció una pequeña fuerza, y el hombre soltó a Naerys mientras jadeaba e intentaba zafarse de Steve. No pudo ser. Era casi una cabeza más alto que el más alto de ellos, y además casi el doble de grueso. ¿Cuál parece ser el problema, amigos? Preguntó Steve, mirando fijamente al irritante. En el apuesto rostro del hombre se veía la silueta de una mano, que enrojecía rápidamente. ¿Quién te crees que eres? Bramó el hombre después de no poder liberarse. Steve Rogers, señor América, dijo Steve. Ahora, te hice una pregunta. No me dejaré maltratar por un extranjero engreído. Intentó de nuevo. El sudor empezaba a gotearle del cabello castaño en las sienes. La evidencia indica lo contrario, dijo Steve. Se giró hacia Naerys. ¿Quiénes son estas personas? Es un Ayford, de la casa Ayford, dijo Naerys. Su tono era apresurado y respiraba con dificultad. Es un Longwaters y un Stokeward, añadió, señalando primero al hombre que había estado junto a Toby y luego al que tenía el dedo en el pecho de Robin. Los demás son su familia y séquito. Steve observó al grupo de casi 12 personas que los rodeaban. Ayford había dejado de intentar soltarse y trataba de aparentar que el agarre de Steve no le molestaba. Pocos los miraban todavía, pero el alboroto inicial y su propia entrada habían atraído algunas miradas. Muy bien. ¿Qué ha pasado aquí? Naerys abrió la boca para hablar, pero no pudo articular las palabras. Las manchas de su color se extendieron hasta convertirse en un resplandor rojizo de ira avergonzada. Le echó mano, dijo Robin. Había un odio frío en sus ojos mientras miraba fijamente al hombre que sujetaba el brazo de Naerys, ignorando al que lo empujaba. No hice tal cosa, e insinuar lo contrario es una ofensa gravísima, replicó Ayford. Esta ramera me golpeó. Tu polla está más arrugada que un montón de mierda de vaca, anunció Toby, y deberías cortarte la lengua por las mentiras que estás diciendo. Una de las esposas de los hombres jadeó en el fondo. ¿Naerys? Preguntó Steve.
Su tono se había vuelto tranquilo y duro. Naeris asintió bruscamente, cruzando los brazos sobre el pecho para luego bajarlos inmediatamente. Te disculparás, dijo Steve. No me disculparé por algo que hice, no Ark. Ante su grito de dolor, los compañeros de Ayford se acercaron a él, pero parecían reticentes a actuar. Steve contuvo una mirada de desprecio. Los abusadores eran iguales donde quiera que aparecieran. Disculparse. Yo, me disculpo por cualquier ofensa que haya podido causar sin querer, gruñó Ayford. Ahora suéltame. Steve lo consideró un buen rato. Esa disculpa probablemente era lo mejor que recibiría. Lo soltó y retrocedió rápidamente, frotándose el brazo. Supongo que era demasiado esperar que un campesino extranjero se comportara con dignidad, dijo otro hombre, Stokeworth. Tenía el pelo rubio y las mejillas coloradas por el vino. Deberías comer en las perreras, donde te corresponde. Amigo, a juzgar por tu comportamiento esta noche, preferiría confiar en un perro como buen invitado a cenar que en ti, dijo Steve. Murmullos de enojo se filtraron al resto del grupo. Los dos hijos adolescentes solo se mantuvieron alejados de intervenir gracias a las manos restrictivas de sus madres. Si tu sangre tuviera algún valor, te pediría que respondieras por tus insultos ante los dioses, espetó Ayford, irguiéndose. Si tienes suerte, podrás encontrarte conmigo en la pelea y discutiremos nuestras diferencias, dijo Steve. ¿Estás en la pelea? Preguntó el tercer hombre, el que había estado junto a Toby. Y yo que pensaba que los heraldos reconocerían a un charlatán al verlo. Longwaters, ¿verdad? Preguntó Steve. Lord Longwaters para ti, desgraciado, dijo Longwaters con desdén, su cabello rubio plateado brillando a la luz de la antorcha. Descendientes de Velaryon y Targaryen, la verdad es que me da igual, dijo Steve. Me enfrentes a la refriega o no, se me ha acabado la paciencia con tus quejas. Se volvió hacia Naerys. ¿Listos para irnos? Creo que sí, dijo Naerys, mirando al grupo que los precedía a pesar de ser más baja. Steve no pudo evitar notar que sus rasgos y porte eran considerablemente más aristocráticos que los de Longwaters. Parece que la supuesta nobleza de las tierras de la corona es todo lo contrario. Stokeworth empezó a decir algo, pero Steve ya no le hacía caso. Empezó a alejar a sus amigos del enfrentamiento, y la poca atención que habían atraído de los invitados cercanos se desvaneció con su partida, dejando a los Crownlanders solos en su burbuja. Una vez que se alejaron, Steve habló mientras caminaban. ¿Están bien? Esos imbéciles no valen ni el orín que mean, dijo Toby. Debería haberles dado un buen golpe. Es lo que se espera de los nobles, dijo Robin. Todavía fruncía el ceño y apretaba la mandíbula. ¿Naerys? Preguntó Steve. Estoy bien, dijo Naerys con voz entrecortada. Debería haber prestado más atención. Podría haber evitado todo esto. Maldita sea. Dijo Steve, en lo que parecía un lenguaje grosero para él. Fue culpa de ellos, no tuya. Naerys dio un pequeño HMM. Además, dijo Steve, mañana sentirá esa bofetada. Sí, ¿verdad? Dijo Naerys con una leve sonrisa. ¿Crees que se magullará? Debería, con el entrenamiento que te he estado haciendo, dijo Steve. Vamos, tenemos todo un torneo por delante, y mañana es el último día antes de empezar a competir. Intentemos disfrutarlo, ¿sí? Un coro de asentimiento le respondió, y entonces salieron del salón y se adentraron en el aire nocturno. La luna era tenue, pero las estrellas brillaban y el aire era fresco. Su tiempo en Ardenal apenas había comenzado. Bueno, ¿hasta qué capítulo? Espero que les haya gustado. Compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Disculpen la tardanza, pero este video no se quería subir bien.